A todos, bienvenidos por venir aquí, gracias a los de la Corster y a Lucensin por invitar. Y hoy se va a repetir el famoso tema de los hornos y los cacharros, y las ollas y todo eso. ¿Por qué tanta insistencia? Se lo resumo con una pequeña anécdota que nos aconteció en el 2013, en una reunión de Braga. Allí estaba presente una de las mejores arqueólogas y una de las mejores conocedoras de la cerámica romana en España, y estaba orgullosísima porque en su ciudad, en Zaragoza, habían aparecido 2 hornos dentro de la ciudad romana. Y eso lo llamaba complejo alfarero, y la gran industria alfarera de César Augusta. Claro, la contestación es, si 2 hornos son un complejo alfarero, los 45 hornos que hay en Lugo, ¿qué son? Que alguien que me lo explique. Esa es la importancia, por eso tanta insistencia en hornos, cerámicas y demás. A partir de aquí hay que hacerse muchas preguntas. ¿Por qué tantos hornos? ¿Qué influencia tienen en el urbanismo de la ciudad? ¿Quiénes eran los encargados de la realización? ¿Qué tipos se vendían? ¿Hasta dónde llegaban? ¿En qué momentos? ¿En qué fechas? Todo eso es la pequeña o la gran investigación que viene después de las excavaciones cuando tiene todo el material. Bien, de eso nos va a hablar este chico Roberto, que si no recuerdo mal nació en Bilbao, es forofo del Athletic, lleva 22 años en el oficio y espero que algún día acabe una tesis sobre los hornos romanos en Lugo. A todo esto, la arqueóloga que ella al final reconoció, y más arqueólogos, que este era un caso único. En conclusión, aparte de la muralla hay más vida fuera de ella, y en concreto la cerámica. Cedo la palabra. Así. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Enrique y también, pues eso, a la COS Tercera Lucencio, ¿no? Y la persona de Eduardo, que fue el que me llamó para participar. Y, bueno, siempre estamos, bueno, al Concello de Lugo también, a la Diputación, por acogernos aquí, ¿no? Y, bueno, toda la gente que está aquí hoy, ¿no? Una tarde, 8 y pico de la tarde, en junio, ya que empieza el buen tiempo y que juega el Breogán, además. Sé que algún compañero querría haber venido, pero ya tenía la entrada del Breogán y no pudo venir, se disculpa, ¿no? Y bueno, lo que dice Enrique, esta arqueóloga que hablaba Enrique es Carmen Aguarot, que es la que hizo la tesis sobre la cerámica común romana en la Tarraconense, digamos que es la gran pope de la cerámica en la península y en parte del mundo romano. Y bueno, ya conocía lo de Lugo, porque bueno, ya había hecho algún estudio con Enrique, ¿no? de ese famoso taller de las micas. Y bueno, algo que no conocemos los de Lugo, los de fuera sí que lo conocen. Vale, no conocemos los de Lugo, incluso profesionales de la arqueología pues todavía hoy dudan, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar mucho, porque esto puede parecer una charla muy densa, ¿no? Sobre cerámica, y veréis que, bueno, no va a ser solo de cerámica, hablaremos un poco de urbanismo, ¿vale? Para encuadrar lo que son los hornos en la ciudad, la cronología. Tengo aquí un esquema, ¿no? Está en galego. Y bueno, veremos cómo intentaré, pues eso, que os vayáis con una idea, pues para que veáis que Lugo, pues que es un gran centro alfarero, ¿no? No solo conocido por la muralla, como decía Enrique. Veremos ese tipo de producción cerámica, ¿no? Cómo son esos hornos. El otro día, el viernes pasado, pues estamos aquí en la conferencia de Iván y de Mariluz, que estuvo muy bien, presentando pues ese otro centro productor, bueno, 2 hornos más. Veréis que, bueno, que es otro añadido más a la ciudad. Y bueno, veremos los hornos, veremos también esa producción cerámica, ¿no? Su cronología, porque claro, no es que se produzca en un solo siglo, vemos que en Lugo se está produciendo cerámica durante 6 siglos, o sea, 600 años posiblemente, ¿vale? O sea, no es solo cerámica romana, no es cerámica romana, cerámica de época romana, la cerámica es lucense, es una producción lucense, pero es de época romana, ¿vale? Viene de una tradición anterior posiblemente, del hierro, de la cultura castrexa, y se continúa pues en los siglos V, VI, posiblemente en el VII, es decir, ya no es época romana, ¿no? Pues es sueva, visigoda, y vemos cómo cambian, lo vamos a ver a lo largo de la charla, ¿no?
Después, en concreto, también hablaré de los alfareros lucenses, estos de finales del siglo I, principios del II, porque tenemos algo muy peculiar, que también pues, sellaban la cerámica en ese momento, algún tipo de cerámica común que se denomina, pero que ya no es tan común, ¿vale? A imitación de la terra sigillata tan conocida, ¿no? Y después también, pues, como no solo vamos a hablar de hornos y de cerámica, vamos a ver también la comercialización, a dónde esa cerámica. Si hay tanto horno, con 2 hornos igual para toda la ciudad les llegaba, o 3. Pero si van 40 en lo que hemos excavado, pues claro, se supone que sería para comercializar y distribuir esa cerámica. Pero bueno, no digo nada nuevo, porque esto Enrique ya lo tiene publicado de hace 20 años en la tesis de él, ¿no? Ya sospechaba. Pero claro, Enrique no se imaginaba, yo tampoco, y yo creo que nadie, la envergadura de la producción cerámica, porque después, claro, nosotros continuamos sus estudios, ¿no? Y no solo yo, Adrián, Enrique, ahora está en la Universidad de Vigo también, el profesor Adolfo Fernández y mucha gente, ¿no? Está súper interesada, ¿no? Y veréis dónde aparece esta cerámica, ¿no? Y después, si nos da tiempo, un caso concreto, pues de Toledo, de la Vega Baja, ¿no? Y unas conclusiones. No me voy a parar mucho en la legislación, porque claro, cuando hablamos de que tenemos 40 hornos, claro, no es porque hayan aparecido así, porque sí. En Lugo se llevan desarrollando intervenciones pues ya desde hace muchos años, muchísimas, como veréis ahora. Tenemos una legislación, esto es un resumen que está un poco ya pasado de moda, porque, bueno, veis que recoge la ley del patrimonio del 85, la que había, bueno, para toda España. Después, con las competencias, se desarrolló una ley, ¿no? La de 95, en Galicia, ¿no? Un decreto en 97. Específicamente para Lugo tenemos un PEPRI, ¿vale? Y, bueno, aparte del Plan Xeral. Pero es que aparte de esto, pues se volvió a hacer otra ley en el 2016, en la Xunta. Tenemos después también leyes específicas del Camino de Santiago y demás, es decir, que está todo bastante controlado, aunque faltan bastantes aspectos todavía por cubrir. Hay una zonificación arqueológica, esto no me va a parar mucho, ya veis, en las zonas donde los veréis a los arqueólogos por allí, trabajando. Sí que es cierto que hay otras zonas donde puede haber restos, pero que no están controlando, que igual estaría bien hacerlo, pero bueno. Este es un dato que me pasó Quique, el arqueólogo, bueno, Enrique González, el arqueólogo municipal, que se lo pedí, porque yo no la tenía actualizada, la tenía hasta el 2003, esto es hasta el 2015, para que veáis en esta gráfica, no sé si se aprecia, el número, hasta el 2015, o sea, faltan los últimos 6 años, ¿no? El número de intervenciones que se han realizado en Lugo, o sea, en el 2015, pues eso, 476, desde que hay, pues eso, la Ley de Patrimonio del 85, desde que desembarcaron aquí el profesor Colmenero, Enrique, Paco, Enrique González y Santi Ferrer y demás, ¿no? Y todas las intervenciones que se han hecho, podemos ver el boom del ladrillo, ¿no? Cómo bajó, porque claro, nuestra profesión está muy ligada pues a lo que veíamos antes, ¿no? A las excavaciones pues urbanas, ¿no? ¿Qué más nos gustaría que investigar? Y, pues vamos a excavar aquí, pero esto no va así. Ojalá. La investigación en España, no voy a explicaros cómo está, ya lo sabéis. Bueno, en España y en otros sitios, y cómo se trata a los investigadores. Entonces, la investigación que hacemos es en base a las obras que se están haciendo. Si hay mucha obra, hay mucha intervención, hay muchos datos, ¿vale? Esta, pues, es del 2003, hasta el 2003, que pues iban 327, pero ya veis, los solares y calles que se han excavado, yo creo que son bastante, ¿no? Y son suficientes para poder emitir algún juicio de valor de lo que conocemos del Lugo romano, tanto del Alto Imperial, que ya lo dijo Paco el otro día, se conoce mucho menos, obviamente, porque si encima se sigue construyendo, pues claro, quedan los restos peor conservados, ¿no? Y también porque muchas veces los restos que dejamos conservados son los bajo imperiales, no sabemos lo que hay debajo, ya hay que destruirlos para ver lo que hay debajo. Entonces a veces pues no se llega, ¿no?, a completar la trama. No me voy a parar ahora en esto, todos sabemos que bueno, el aterrizaje aquí de este equipo, ¿no?, de arqueólogos, previamente ya habían estado trabajando aquí, ¿no?, pues otros como Felipe Arias y demás. Pero bueno, las excavaciones sistemáticas, podemos decirlo, yo creo que se está consensuado, ¿no?, que empezaron este año con estas excavaciones de estos 3 aparcamientos. Ahora nos parece una animalada, ¿no?, que se hubiese hecho eso. En aquel momento también había gente que le parecía, está en la hemeroteca ahí. Hemos publicado un libro no hace mucho, hay una bonita exposición en el MIL, que estuvo hace 2 años en la cárcel, en Antigua, y se recoge ahí muy bien, pues bueno, cómo fue el proceso, cómo se hizo, y como ya en aquel momento había gente que decía que era una auténtica animalada, ¿no? Pero bueno, estaba sentenciado, se iban a hacer, pero por lo menos se recogió información, ¿no?
Santo Domingo, pues eso, Domus, Calzadas, para Plaza de Ferrol, Necrópolis, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, ya a partir del año 86, 87, ya con el PEPRI sobre todo, pues empezaron a hacer excavaciones sistemáticas, controles en las calles, cualquier control, una arqueta, una farola o lo que sea, que parece una chorrada, pues a veces se documenta bastante información, ¿no? Que es súper valiosa. No me va a parar mucho en lo que tenemos ya de Lugo romano, ¿no? Conocido, todo esto ya está publicado, está en las redes. Y bueno, tenemos la trama urbana, ¿no? El foro, que como bien sabéis, pues eso, está entre la calle La Reina, Progreso, delimitada hacia el norte pues por la Plaza de Santo Domingo, al sur pues más o menos, ¿no? por la calle San Pedro, y se conoce poco, pues porque es el punto más alto de la ciudad y siempre todos los restos que aparecen ahí pues están peor conservados, ¿no? Están a nivel de cimentación y demás. Pero bueno, no me va a parar más, ¿no? Vemos la trama, ¿no? Con sus calzadas, zonas porticadas, domus y demás, muchísimas edificaciones con construcciones dedicadas pues a baños, a termas, ¿no? Estamos viendo que cada vez aparecen más complejos termales, ¿no? Ya entre los arqueólogos ya decimos, ¿no? Que luego dentro de muralla pues solo hay termas y edificios públicos, termas y hornos, ¿no? El plano topográfico, sabéis, ¿no? Cuando fundan la ciudad, bueno, esta penillanura, ¿no? Entre el Miño y el Rato, estaría aquí, ¿no? El recinto amurallado. Esto de aquí arriba, pues estaría el Castro de la Piringalla, previo. De la fundación tampoco me va a parar, no es el momento, ni creo que tengan la preparación para ponernos a hablar aquí de Pablo Fabio Máximo. Pero sí que con todas estas intervenciones que vemos que se han hecho, pues ya podemos hablar de algunos elementos, ¿no? Que definen el urbanismo del Cus Augusti. Y bueno, los tenéis ahí, también están publicados. Esto no está actualizado, evidentemente, pues cada semana están apareciendo restos nuevos, no se meten, no se publican, tarda, ¿no? La investigación, la publicación, pero bueno, nos vale para darnos una idea, ¿no? Vemos toda esta zona súper urbanizada, con calles, domus, edificaciones, ¿no? Y hacia arriba, pues no aparecen pues por lo que veremos, porque son toda una zona en la que aparecen, pues eso, edificaciones relacionados con la actividad alfarera, ¿vale? Bien sean hornos, barreiras, todo esto amarillo, fosas de extracción de arcilla, ¿vale? Actividades, estructuras relacionadas con esta actividad, pues eso, piletas, canales, pozos, zonas porticadas, zonas de secado, patios y demás, ¿no? Bueno, por el medio tenemos el acueducto, tenemos calzadas, lógicamente, no iban volando, iban por calles, ¿no? Y los puntos rojos, como veis, pues actualicé el otro día, metí aquí los 2 hornos que salieron a Iván, que no sé si me dijo ya que serán 3, y cada punto rojo pues son algunos de los hornos que conocemos, seguramente haya más, ¿no? Ya que excavados. Después, evidentemente, habría mucho más. Claro, si esto es donde se ha excavado. Si excavásemos todo este tercio norte de la ciudad, imaginaos la cantidad de hornos que aparecerían, ¿no? ¿Qué pasa? Los puntos rojos son hornos que por los materiales que yo pude estudiar, y Enrique y Adrián, que hemos visto unas cuantas decenas de miles de fragmentos de material, pues casi todos, la mayoría, pues se abandonan, se colmatan, se amortizan, pues eso, cuando se pensaba que se hacía la muralla se amortizaban, pues no, se amortizan mucho después, no 30 años después ni 50, no, se amortizan en la segunda mitad del siglo IV, inicios del V, ¿vale? Y claro, esto ya cambia la interpretación histórica. Me preguntaba mi querido profesor Cheta, Julio Roboredo, ¿no? Si iba a hablar de historia, ya estamos hablando de historia. Fijaros, estamos hablando de cerámica, hornos, y ya estamos hablando de historia, ¿no? Si los hornos están produciendo en la segunda mitad del IV, con la muralla hecha, dentro de la muralla, ya hay que plantearse una interrogante, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de producción, de cerámica, todos estos hornos, ¿no? Cierran la muralla y los dejan dentro de la muralla. Y en cambio hacia el sur, toda esta zona, que es la mejor zona para vivir, la que da el sol todo el día, ¿no? La zona del parque, por ahí, Recatelo, queda fuera de la muralla. ¿Alguien se ha planteado por qué cierran la muralla? Cuestiones topográficas solamente. ¿Por qué cierran la muralla y dejan unas zonas residenciales o artesanales también, pero no de hornos, al sur, y quedan fuera de la muralla, y dentro de la muralla cierran todos estos hornos? Igual es que eran los que movían, ¿no?, la ciudad. Es una hipótesis, ¿no? Entonces ya estamos hablando de economía también, ya no estamos hablando de hornos ni de cerámica. Cuando se habla de cerámica parece un tema muy farragoso, ¿no?, que nos llaman frikis, los propios compañeros, la cerámica como algo menor, ¿no?
pues igual no tanto. Y después tenemos estos hornos que aparecen por esta zona, curiosamente, en esta zona. Este de aquí y este de aquí, no le hagamos mucho caso, pues este es el de San Roque, o sea, en la zona de Necrópolis, y este es el de Carri de los Loureiros, que tenemos nuestras dudas, pues podemos hablar con Paco a ver si nos dice algo, pero todos estos son hornos que la producción de esos hornos no tiene nada que ver con la de arriba. O sea, otro tipo de cerámica, cerámica gris, y por sus contextos y su posición estratigráfica, pues son posteriores al siglo V, ¿vale? Y más, como veremos después. No me va a parar mucho más. Bueno, vemos, ¿no?, la ciudad conocida. Resulta que todo el tercio norte de la ciudad estaba dedicada a la actividad alfarera. Sí que es cierto que tendrían viviendas, pero vamos. Y los de abajo, ¿no?, los del sur, toda esta zona. Voy a hacer un breve recorrido así rápido para que os hagáis una idea. Muchos ya los conocéis, pero otros no, pues para que veáis la cantidad ingente de hornos que aparecen en toda esta zona, ¿no? Tenemos donde está el actual parking d'Angel Fole, ¿no?, esta excavación. Tenemos ahí el plano. Pues aquí aparecieron 7 u 8 hornos, por lo menos, ¿vale? Con sus canales, etcétera. Vemos aquí los dibujos, la planta, ¿no?, distintos hornos. Dentro de estancias, muchas veces pegados cerca de muros, ¿no? No son de tamaño grande. Cuando hablamos de hornos por ahí adelante, cuando vamos a los congresos de cerámica o de producción cerámica por ahí, pues, claro, no son como los hornos del sur, los hornos de Sigilata, que son grandes hornos, o los de ánfora. Estos son hornos chiquitines, pequeños, ¿no?, con una producción limitada, pero son muchísimos, ¿vale? Los hay con forma rectangular, forma semicircular, elíptica, con un arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, etcétera, ¿no? Siempre normalmente excavados en el terreno natural para aprovechar el calor, ¿no?, de la cámara de cocción, para que no se les escapase el calor, con pizarra. El otro día Adrián presentaba pues que tenían las paredes, aprovechaban pues eso, molinos, fustes, lo que sea, tégula. Otras veces hay hornos que están excavados en el propio terreno natural y demás, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos, no va a parar porque son muchísimos. Estos son todos los que aparecieron en Angel Fole ya en el año 92, por ahí. Este es el horno 5, que es el mejor conservado. Conservaba incluso el arco de la boca de entrada, ¿no? El praefurnio, espectacular. Y bueno, pues veremos después, ¿no?, los materiales también. El horno 6, otro más, 8, etcétera, ¿no? Salieron también materiales asociados, no solo cerámica, porque claro, estos productores, estos alfareros, esta cerámica que hacían, si no iba bien, no la vendían, la tiraban y salían muchos defectos de cocción. Entonces, nos aparecen muchísimos, miles de fragmentos con defectos de cocción, ¿vale? Entonces, los propios basureros son los hornos, las fosas de extracción de arcilla, y entre esos materiales de desecho, pues también aparecen los utensilios. El otro día presentaba Mariluz, pues todos los utensilios metálicos que tenían esos hornos, ¿no? Pues a veces también aparecen estos discos soporte, pues para mover las piezas, etcétera, ¿no? Estos son de Angel Fole. En el Carmen también aparecieron otros. En la excavación de Iván, que presentaba el otro día, pues nos aparecieron 10 o 12. Los había de pizarra, los había de teja también, etcétera. Habría madera, me imagino, para transportar. Y claro, ¿qué es lo que aparece en estos hornos y en estas estructuras que hay asociadas? Pues veis aquí estas gráficas. Si hacemos los inventarios, vemos los inventarios, que son miles y miles de fragmentos, ¿vale?, que es un trabajo ingente de horas y horas y horas. Pues tenemos esto, que la mayoría de la cerámica pues es la cerámica común, CC. La cerámica común es todo lo que no es cerámica fina, para mucha gente, ¿no? Pero entre la cerámica común hay ollas de cocina, ollas de almacenaje, fuentes, hay de todo, como veremos, ¿no? Pero hay cerámica también muy fina y cerámica que imita a las cerámicas finas también. En Lugo imitaban muy bien las piezas de otras producciones, ¿no? Y por eso separamos dentro de la cerámica común la cerámica ENG engobada, ¿no? La engobada lucense es conocida ya, pues ya están, ahora la gente los ceramólogos, los especialistas en cerámica en la península, donde encuentran ya cerámica lucense, ya ponen cerámica lucense, ¿vale? Muchos arqueólogos aquí en Lugo o en Galicia todavía siguen poniendo cerámica de imitación de engobe rojo pompeyano. Claro, yo creo que ya hay que leer un poquito lo que está publicado para dar ese paso de que no es así, ¿no? Es cerámica lucense engobada. Y ya veis, es casi la mitad del resto de la producción. Bueno, después también sale algo de ánfora, tela sigilata, cerámica indígena, lógicamente, ¿no?, que tendrían ahí ellos. Pero la mitad, o sea, casi todo es cerámica común, pero otra buena parte es cerámica engobada. Enrique ya apuntaba en sus publicaciones, claro, se sale mucha cerámica engobada. ¿Para qué era tanta cerámica engobada?
Claro, tú ves las publicaciones de los años 80, 90 o 2000 o por ahí, y actuales, de muchas zonas de la península, y cuando ponen cerámica imitación de Gobierno pompeyano, muy micácea, y ven el dibujo, ya decimos lucense, tal, y es de Lugo. Bueno, no me va a parar mucho más, porque si no, no llego al final, no salimos de aquí esta mañana. Plaza de Ferrol, igual, excavación para aquí al lado, ¿no? Para hacer la construcción del parking, pues también, aparte de la necrópolis, que nos está indicando que estamos a las afueras de la ciudad, ¿no? En el Parque Altumira, pues también salen hornos, pero es que la amortización de esos hornos, lo que tenemos, pues, bueno, estos son ejemplos de los hornos, ya veis, todos colmatados de cerámica hasta arriba, ¿vale? Con defectos de cocción. La tipología de los hornos, pues ya los veis, similares, muy pegaditos algunos de ellos. Si vamos al inventario de los materiales, a los materiales, pues también ánfora, terra sigillata, cerámica indígena, una poca, pero casi todo cerámica común, es decir, no son hornos de material de construcción, es decir, de tégula, ni tejas, ni ímbrices, ¿no? Es de cerámica común, pero, ojo, y otro tanto casi de engobada, de la producción engobada. Nosotros ya diferenciamos la producción engobada de la cerámica común, ya la veréis después. Ruanova 7682, ahí unos edificios que, bueno, que los han rehabilitado ya hace unos años, están muy chulos allí, en esta zona. Pues también una excavación que dirigió Enrique González también, pues lo mismo. Tenemos una zona, salieron 3 hornos, en este solar chiquitín, pero también estructuras asociadas, un patio porticado, pues claro, está la cerámica, pues antes de meter al horno, pues había que dejarla secar y demás, ¿no? Y pues son zonas de secado, con hornos, pues bueno, con la tipología que ya esté de aquí, como veis, ¿vale? Otro aquí, pozos de captación de agua, zanjas, etcétera. Tenemos aquí ejemplos de los hornos. Estos 2 hornos, no sé si mucha gente lo conoce, están expuestos, los trasladaron y están allí en un patio de luces, están visitables, también para ver. Hay que entrar por una tienda y se pueden ver. Hay fotogrametría 3D en Internet, pues vais a la página del Concello y están los catálogos y ahí se ve, ¿no? Y bueno, esto es otro ejemplo de los hornos que salieron allí. Rúa Nova 91-93, justo enfrente. Si esta es la Rúa Nova, porque... Si esto es la Rúa Nova, todo esto que viene por aquí, ¿no? Y esto es Amor Meilán. Esto es la excavación que os decía antes. Y esta otra, pues también, esta la dirigió Paco en el año 98-99, por ahí. Tuve yo de técnico con él allí, empezaba yo. Y salió una calzada, que es la calzada que sale por la Porta Nova, ¿no? Y también salieron una cantidad de hornos también allí, como vemos aquí algunos ejemplos de los informes que me pasó Paco. Y estos son materiales muy interesantes que algún día veremos, Paco, porque estos hornos, como dijo él, sí que están sellados por una domus. Es decir, por encima después se construyó una domus. Además, una domus, o sea, un edificio bastante potente, con un opusinino, creo que tenían hipocausto también. Y entonces estos hornos habría que ver, porque ojalá no fuesen tan tardíos y tuviésemos hornos del siglo III, ¿vale? Porque los que nos conservan son los últimos. Ojalá fueran los altimperiales. Pero bueno, no tenemos los tempranos, pero sí que tenemos la producción cerámica, ¿vale? Piletas y demás. Quiroga Ballesteros 8, aquí al lado, una excavación que estuvimos, que llevamos Enrique y yo, bueno, la dirigió él, estuve allí de técnico con él. Pues también, esto que parece un paisaje lunar, es donde está ahora el Gadis, en Quiroga Ballesteros. Pues también salieron 3 hornos, uno de ellos también espectacular, y el resto, todos estos agujeros que veis, son fosas de extracción de arcilla, son barreiras, ¿vale? Ahí el barro no había ni que hacerle nada, estaba, pero vamos, para tratarlo ya, ¿no? Esto es ya con el solar excavado. Aquí salieron también miles de fragmentos de cerámica y este es digamos que es el centro productor mejor estudiado que hay en Lugo. Está publicado y es el que mejor conocemos, ¿vale? Este es uno de los hornos, el horno 1. Estaba cortado por la cimentación del solar de al lado, claro. Antes de los años 80, de hacer excavaciones, pues no había excavaciones ni controles. Entonces vemos este horno como aquí, cuando hicieron esta zapata, pues se lo cargaron, ¿no? Pero aún así se conservaba uno de los arcos y el arranque del otro. Era un horno de planta seguramente rectangular, con por lo menos dos arcos, ¿no? Para sustentar la parrilla. Pues dentro salía, pues eso, tégula, que posiblemente igual fuese la base de la propia parrilla o no. Jarras, vasos, bueno, veremos ahora, ¿no? Y fosas de extracción de arcilla. Vale, adosado a un muro. Vemos aquí el otro horno, lo que quedaba de un horno, que era esto. Y esto da también otra información, porque estamos viendo cómo están en este tramo,
justamente este tramo, Bolaño de Rabaneira, que luego Ballesteros está aquí hasta la Plaza de Ferrol, hay una veta de arcilla buenísima, una mina buenísima, y está todo plagado de barreiras y canales, ¿no? Y entonces estaban, pues, horno que no tiraba, pues no les importaba cargárselo, y vemos aquí cómo lo aprovechamos para extraer arcilla, y al revés. Este horno, por ejemplo, el horno 3, que veis que es una planta así rectangular, esquinas redondeadas, ¿no? Con el Praefurnium hacia el norte, ¿no? Con toda la zona de quemados y con 4 arranques, tendría 4 arcos. Aquí salieron cerca de 800 y pico fragmentos cerámicos solamente dentro del horno, con defectos de cocción. Varias piezas enteras, una maravilla. Y bueno, veis aquí el proceso de excavación, pues mira, aquí ya sale una olla entera, esto que estoy marcando aquí. Aquí sale un plato entero, otro que salía por ahí, aquí este de aquí, y muchos otros con efectos de cocción, como veréis, ¿no? Pues este horno estaba construido sobre una fosa anterior de estación de arcilla que ya había sido colmatada, ¿no? Con lo cual también nos da información. Aquí también, pues veis cómo son las fosas de estación de arcilla, cómo iban picando, ¿no? Para buscar la veta de arcilla con forma así aconcavada. Y lo que es la importancia de la documentación, ¿no? Porque a veces tú no interpretas los datos bien, porque no somos expertos de todo, ¿no? Dice un colega que pensamos que somos infalibles y no lo somos. Pero si documentas bien, igual viene otro más listo que tú y te dice lo que hay, ¿no? En este caso, pues aquí había una plataforma que curiosamente quedó sin... Ahí no estuvieron sacando arcilla, ¿no? Y había este muro. Y documentamos unos huecos de poste, no sé si los veis aquí, unos huecos, lo que quedaba de huecos donde diría pues un galpón, ¿no? Y un agujerito aquí, ¿no? Una negativa que llamamos los arqueólogos, con forma semicircular. Se documentó y decíamos, joder, ¿qué será esto? Pues después lo veremos, ¿vale? Esto es una de las fosas, ¿no? Vemos cómo esta fosa, pues hecho escombro, tierra, restos de ceniza, pues de otros hornos, de hornadas, pero posteriormente, una vez estaba a tope, pues se hizo un horno encima también. Documentamos también un pozo de captación de agua. Esto es lo que os decía, los huecos de poste, esta plataforma aquí, que quedó sin tal, y el hueco este, ¿no? Esta negativa. Años después, trabajando para la tesis esta, que a ver si va dentro de un año o dos, buscando, pues eso, sistemas de producción cerámica en otros sitios del Imperio Romano, pues por ejemplo, esto es el caso de la Terra Sigillata Gallica, la tesis de una chica, pues vimos cómo dejaban la misma impronta, ¿no? Son la negativa pues de un torno, pero un torno bajo, ¿vale? En cambio, el que descubrió Iván en su intervención era un torno alto, o sea, trabajaban con los dos, ¿no? Es la negativa de un torno. Si nos vamos a los inventarios, veis que es lo mismo que Santo Domingo, o sea, que Plaza Ferrol, San Xelfole y demás. Casi todo cerámica común, pero veis, otro tanto casi de cerámica engobada, ¿no? Si nos vamos a las formas, aquí igual no lo veis, pero bueno, casi todos son platos y fuentes. Vamos a darle caña. Utensilios de alfar, pulidores, alisadores, un fondo de un cacharro con restos de engobe, aquí, con concreciones. Esto es un disco de torno también, no es una teula, porque va curva, es un disco de torno. Y después, lo que os decía, cientos, miles de fragmentos con defectos de cocción. Esto es una olla, bueno, son dos ollas, la de arriba y la de abajo, tres distintas, que la quemaron y no valió, les rompió y no les valió para comercializar y la tiraron, ¿no? Esta es una olla que está entera, la de la tipología de Enrique, una O12, y está enterita. ¿Qué pasa? Pues que les cascó todo por aquí abajo. Y también la tiraron al horno directamente. Y está entera, ¿eh? Podría valer para usar, pues la tiraron allí. Jarras, platos, vasos, morteros, tapas, vasos troncocónicos, fuentes engobadas como estas. Esta fuente con las dedadas, que es este tipo solo se hace en Lugo de momento, es una tipología que se hace en Lugo y, como veréis después, aparece en muchos sitios en la península. Vale. O sea, es un tipo que solo se hacía en Lugo, de momento. Conocido ya Manuela Delgado, una arqueóloga también, ceramóloga de Braga, ya apuntaba también ya en los años 90, ¿no? Bueno, imitaciones de Terra Sigillata también, en engobado. Jarras de base plana, como esta aquí, esta también, pues, con su defecto de cocción aquí abombada y en el este. Y este es el plato estrella, el EP1, la imitación de engobe pompeyano, ¿no? El famoso plato pompeyano del siglo I, pero claro que en el siglo IV ya donde van los platos pompeyanos, porque Pompeya ya no existía, empezando por ahí. De hecho, la producción lucense que toma en época Flavia, cuando empieza su mayor desarrollo, coincide con cuando dejan de llegar las importaciones de ese momento, ¿no? Más platos con defectos de cocción, más, podríamos estar aquí así todo el día.
ollas, jarras, bueno, ya veis. Estas son las láminas y estos materiales, si alguien no se fía de la tipología que hizo Enrique y su cronología, basada pues, en distintas estratigrafías, esto ya está publicado y efectivamente salen con otros materiales que son los que nos aportan información. Aparecen pues, con terra sigillata hispánica tardía, ¿no? Y mucha de ella del siglo IV y muy avanzado el IV, incluso inicios del V. Monedas, vidrios, etc. Este de aquí, por ejemplo, estas dos. Y después tenemos, bueno, fui explicando así, las excavaciones donde han aparecido hornos, ¿no? Potentes, con estructuras y demás. Pues que después en cualquier sitio te aparecen hornos. Cuando se hizo esta animalada, el patio aquí, el garaje de la Diputación, también, que fue otra animalada, pues también aparecieron dos hornitos que también están por ahí zapateados. Estos están, no se tiraron, creo que están por ahí a un sitio. No sé dónde, pero están por ahí. Este horno ya veis que la tipología no es como los que hemos visto. Esto es un horno que sería posiblemente de material de construcción, ya para aguantar más peso y tal, ¿no? Si vamos aquí a la calle Bolaño de Rivadeneira, cuando cambiaron el saneamiento, el servicio de arqueología, pues también los perfiles, quitando la tubería vieja y poniendo la nueva, pues hornos. En el solar que hace esquina, pues también hornos, otro horno aquí. Si nos vamos a la calle San Froilán, ya no me paro, que es lo que habló otro día Iván y Mariluz, 2 hornos o 3 más, era lo que cabría esperar. O sea, y si abres hacia el lado, pues más hornos. Calle San Froilán, no sé si el número 8, que es Cabo Alicia, Campos Arias, también estuve allí con ella, el de aquí de la derecha es de un hueco de ascensor que hizo Enrique hace unos años, hace ese hueco de ascensor y otro horno, qué casualidad. Y después tenemos los hornos más tardíos, los que vemos que no son de después de construcción de cuando se hace la muralla, no, es mucho después. Es cuando ya la muralla ya está casi hasta amortizada. Es decir, son hornos que se construyen cuando ya ni el propio intervalum de la muralla está funcionando, por el sentido común. Hay hornos que están construidos sobre rellenos de metro, 2 metros, sobre el intervalum, y esos hornos se hacen encima, con lo cual ya el sentido común ya te dice, estos son muy tardíos, ¿vale? Y los materiales que nos están apareciendo, pues quinto, sexto, séptimo. Tenemos otro que es Cabo Paco en la UI7, allí detrás de los hoyos grandes, y ahí salieron 2 hornos, uno de ellos que es espectacular, es un horno enorme, ya veis, conservando los arcos, restos de la parrilla, inicio del arranque casi de la cubierta, y claro, y sobre rellenos ya que están amortizando ya el intervalum, es decir, si la muralla se construye a finales del tercero, principios del cuarto, y el intervalum ya no está funcionando como intervalum, no puede ser, o sea, tiene que ser tardío, ¿no? Pero es que, claro, todo el material que sale ahí dentro, los que van de cerámica dicen, no, es que estos son materiales del siglo V, VI, es una producción ya gris, ¿vale? Y salen con otros materiales, en este caso, como el de Paco, pues con terra sigillata africana del siglo casi VI, ¿vale? En Carril do Moucho, un carril que está, no sé si conocéis, ahí pegado a la muralla, también cuando cambiaron los servicios de saneamiento por ahí, el servicio de arqueología, esto es Cabo Quique, Enrique González, salió otro horno y también sobre rellenos que ya están amortizando el intervalum de la muralla, es decir, la muralla ya estaba, ya no era la muralla, ya no estaba funcionando como estaba funcionando 100 años antes, ¿vale? Y la producción que sale ahí solo cerámica gris tardía, fina. La GT, la producción lucense que ya apuntó Enrique en el año 98-2000. No la desarrolló porque no tenía datos, ahora los tenemos. Es otra producción y muy fina. Pues como este plato, por ejemplo. Y aquí coincide, tenemos unos epígrafes ahí, un abecedario, y según los epigrafistas, bueno, pues no entiendo, pues es letras, pues eso, ya muy tardías, ¿no? Pero bueno, es una forma de una imitación, en este caso de una imitación hispánica del siglo IV, pero que se imita también en DSP, etcétera. Y salen con todos estos materiales, ¿vale? Todas producciones grises, ya veis que aquí nos salen cerámica engobada. Barrio del Carmen, también muy problemático, ¿no? Porque hay gente emperrada, hay que decir que está ahí el anfiteatro. Bueno, seamos serios, ¿vale? Tenéis 2 opciones, o les hacéis caso a los médicos o a los curanderos. Vale, pues con la arqueología pasa igual. Si hay 15 arqueólogos que no han encontrado, ¿qué más queremos que encontrar en el anfiteatro? Pues es que no ha aparecido. Vale, si hay alguno que cree que estaba en un sitio, pues hay que demostrarlo, pero con publicaciones serias, no en blogs ni en internet. La investigación, pues van a revistas científicas con pares ciegos, donde otros te lo corrigen y te lo evalúan y te lo publican o no. Lo que está diciendo para ir al anfiteatro en cualquier sitio serio no se lo publican, tiene que publicarse, pues es un apunte que hago, ¿vale? En el Carmen hicieron casi 20 sondeos, 20 catas, y curiosamente, pues en uno un horno, en otro una estancia con restos de torno y de platos de alfareros, es decir, ojalá sería el anfiteatro, ¿no?
pero están en hornos, tamén, en el Carmen, e tamén con material tardío, de finales del quinto, inicios del quinto, mediados del quinto y en adelante, ¿no? Más discos, ahí. Y tenemos fuera de la ciudad, bueno, tenemos el Carril Los Loureiros, digo fuera de la ciudad, fuera de la muralla, ¿vale? En este caso, Carril Los Loureiros, que es era un horno espectacular, también se lo llevaron, no sé para dónde. Yo estuve en esa excavación de técnico con Paco, yo me colaba, yo entraba por ahí dentro, mido 1,80 y pico y entraba por ahí. Y ese, no he visto los materiales, no sé bien pues la cronología ni incluso el uso, pero siempre lo ponemos ahí, ¿vale? El de San Roque, que se puede ver allí, está allí en el centro de San Roque, muchos lucenses no han ido por allí, no lo conocen, pues está muy bien, pues hay, aparte de la necrópolis y la piscina esta o lo que sea de San Roque, pues hay otro horno allí. Y es este de aquí, también veis que es muy similar al que apareció aquí, en el patio de la Diputación, ¿vale? De Tégula, de material de construcción. Cuando hicieron la autovía, en Barbaín, pues también 2 hornos de cerámica aquí cerquita, ¿vale? Si nos vamos a Bonxe, en Bonxe, un centro alfarero actual, de cerámica tradicional, cerámica popular, pero es que en Monte San Lorenzo también hay hornos de época romana y hay mucho material por allí ciscado, ya queda poco, pero también, ¿vale? Y este es uno de ellos. Voy rápidamente, no voy a parar mucho esto que sería más farragoso, la producción cerámica, ¿no? La producción cerámica, claro, estos hornos producían cerámica, mayormente, ¿no? Aparte de material de construcción, pero casi todo cerámica, ¿no? Los hornos del siglo I después de Cristo, es decir, los más tempranitos, sobre todo hasta mediados del siglo I, hasta época, pues eso, antes de época Flavia, ¿no? Julio Claudia y por ahí, no se conservan, no han aparecido. No sé si Mariluz excavó uno en Recatelo, en la zona de Recatelo. Yo solo tengo alguna foto, no tengo datos ni mucho más. No sé si debería ser de los tempranitos. Pero sí que tenemos la cerámica, ¿vale?, que estaban produciendo. Y sale en contexto. Y lo que hacen, pues ya empiezan, pues eso, es una cerámica que casi parece cerámica indígena, bueno, o castrecha, como se llama también, ¿no? Pero es de época romana. Es decir, no es que los romanos llegan aquí y no romanizasen, ¿no? En plan, y al revés también, ¿vale? En época romana, y no solo en este momento, sino en época Flavia, y es que llega hasta el siglo V, VI, esas técnicas del espatulado y decoraciones quedan aquí galaicas, ¿vale? Se copiaban, ¿no? Compartían información y gustos, digamos así, ¿no? Pero aparte de hacer ollas, pues claro, tenían que cocinar, ¿no? Hacían ollas para cocinar, para almacenar y demás. Hacían imitaciones también de lo que veían. Y entonces, ¿qué imitaban? Pues esto, cualquier especialista ve la foto y dice, esto es una sigilata, esto es una sigilata. No, es una cerámica de Lugo, producida en Lugo, está imitando la sigilata. Y como esta, la de abajo, y muchas otras más que hay por ahí. Imitaban cerámica que venía de importación, ¿vale? Y con eso, pues también, claro, salía cerámica itálica, gálica después, mucho mortero, ánforas, claro, venían, bueno, pues eso, los militares romanos que venían aquí, que estaban haciendo la ciudad, claro, tenían sus materiales. Y estaba conviviendo ese mundo, ¿no? El mundo que venía, ¿no? Estaban haciendo el acueducto, haciendo el puente, las termas, el foro, ¿no? Y a la vez estaba la gente de aquí, entonces estaban conviviendo, ¿no? Esas primeras generaciones, ¿vale? Por ejemplo, morteros itálicos. Esto es un mortero itálico espectacular, de Pazo Lomas. Esto lo conoce Ana, porque estuvimos haciendo el inventario en Obradoiros. Es una pieza espectacular. Está en una caja metido, porque no tenemos museo en Lugo para exponer. No tenemos museo. Digo museo arqueológico, porque claro, no hay, ya lo hablamos otro día. Hay unos materialazos, hay mejores materiales en las casas de los arqueólogos y en la antigua cárcel que en los museos que hay en Lugo. Esto es material cerámica hecha en Lugo, ya veis, que por fuera parecería castrecha o indígena, ¿no? Con esas decoraciones y tal, pero ya con engobados, ¿no? O esta también, esta olla engobada por dentro y tal. Pero bueno, así a modo de ejemplo, ¿no? Todo esto cambia, lo que hablábamos, primeras generaciones, contacto indígena con la gente que viene de fuera, ¿no? Pero claro, ya en época Flavia, ¿no? Último tercio del siglo I, ya con el ius lati, ya van 3 generaciones por lo menos, ya el abuelo, ya que le caía mal a los romanos, pues ya, siempre decimos, ¿no? Ya tiene la nieta o el nieto, ya se ha liado con el de fuera y tal, ya el latín, ya si vemos la epigrafía ya no es igual, los nombres, ¿no? Y en la cerámica pues pasa lo mismo. Es que cuando hablamos de cerámica hablamos despectivamente, pero nos está mostrando lo mismo. Vemos ya que ya hay un catálogo formal plenamente pues, romanizado, digamos, ¿no? O romano, o de época romana, pues como muchas formas son iguales que las que puede haber en la Tarraconense, en lo que estudió Carmen Gabaroz o en otras zonas, ¿no? Pero sigue habiendo formas
propiamente de aquí, ¿no? Lucenses, ¿no? Pero bueno, tenemos ollas, platos, morteros, ya se empiezan a hacer morteros aquí, etcétera, ¿no? Veis aquí las fotos de algunas de ellas. Platos engobados o fuentes, cuencos. Pongo estas dos porque eso ahora cuando hacemos un paréntesis y dentro de esta producción de finales del siglo I e inicios del segundo, es esta producción sellada que hay en Lugo, que es algo que no vamos a decir único, porque es horrible andar diciendo el único, el mejor, el más tal, no, pero sí que es muy significativa, ¿vale? Que en cerámica común determinadas piezas lleven un sello del alfarero, el nombre del alfarero, ¿vale? Eso no suele ocurrir por ahí adelante, ocurre en la sigilata, pero en la cerámica común, pues en la de Lugo tenemos en estos dos tipos de recipientes, el cuenco engobado S1, que denominó Enrique en su tesis, bueno, S1 y S2. El S2 no es más que el plato EP1, bueno, me estoy liando, pero es un plato, una fuente, pero que también algunos de ellos van sellados. Esto es de un trabajo que hice hace unos años, que está publicado en Férvedes, en la revista del Museo de Villalba, y pues una recapitulación de los sellos que yo pude ver y que estaban publicados. Seguramente hay muchos más, porque seguro que Paco tiene, en algunas intervenciones nuestras puede haber muchos más, ¿no? Aquí no están todos, aquí están simplemente los alfareros, los que conocemos, los distintos, ¿vale? Tenemos a Quinti, ¿vale? Que es el que más sellos tenemos por ahí de ser el potentado, el que tenía toda la producción, ¿no? Quinti aparece por todos lados, Luciani, ¿vale? Capito, Saturnini, GB Clau, pensamos que era GB Club, hasta que en Rezabella, en el 2012-2013, una excavación que estuve ahí con Mario César, pues aparece este otro y es GB Clau, Secundi, y en esta publicación, no me acuerdo qué año era, publiqué estos, pero ya conocía dos más, pero no los pude publicar porque un colega, bueno, un profesor de universidad en Oporto, Rui Morais, unos maestros especialistas en ánforas de la península, ya había venido a Lugo, a nuestra oficina, a enseñarnos dos sellos, Of Lati y otro más, estos dos, que les habían aparecido en Braga, revisando material. Y claro, cerámica con pasta lucense, ya conocía, y me dijo, no me los publiques, por favor, que lo voy a publicar yo en el homenaje a Acuña Castroviejo y tal. Y efectivamente lo publicaron y está publicado en Galaequia, en la revista, en el homenaje al catedrático Acuña Castroviejo, y los publicaron, ¿vale? En Braga también tenemos ellos, dos más, Lati, uno que no conocíamos. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Van sellados en el fondo, ¿vale? Por la parte de abajo, en la sigilata lo sellan por la parte de arriba, en el fondo, pero en la parte de arriba, ¿no? Tienen esa fórmula, OF, y aquí tenéis unos cuantos ejemplos, ¿no? Estos son otros, este es un caso raro en el lateral, Saturnini, GB Clau, este de aquí, Rufiani, Capito, este está en el 1000, creo recordar. Y estos son los que no estaban publicados, que estuvimos durante un obradoiro de empleo que tuve la ocasión de dar yo clase en él, aquí en el Concello, y revisamos el material de Pazolomas, que no estaba inventariado, y salieron una cantidad de sellos. Vamos a ver, este de aquí, Sat, que lo conocíamos porque creo que hay uno en el Castro Cervantes, Quinti, otro de Quinti, etcétera, ¿no? Quinti. Estos sellos y estas formas vienen con esta pasta, que después hablaré de ellas, porque hay todavía incrédulos que no se lo creen, que sean hechos en Lugo y tal. Y son sellos que se producen a finales del siglo I, principios del II. Esta producción después se deja de hacer, o sea, de sellar, ¿no? Con lo cual vale para datar muy bien también. Y esto es un mapa de distribución, ahora ya estamos hablando de comercio, ya no solo de cerámica y de cacharros y cosas tal, donde hay sellos lucenses, ¿no? Donde han llegado. Vemos estos de Braga, Rosinos de Vidiales en el campamento, ya Carretero Vaquero había publicado el de Rufiani y le salían gran cantidad de cuencos engobados que ves los dibujos y son todos de Lugo. Y ya apuntaba, esto debe ser de un taller productor del noroeste. En Astorga hay como 20 sellos, cantidad de ellos que tenemos los calcos, pero no hemos podido acceder a ellos porque están semidesaparecidos también. En La Edrada, Barco Valdeorras, en Rezabella, en Ourense, en Rodeiro, todos estos de Lugo. Si no vamos a Asturias, en los castros asturianos Chaves de Martín también, el castro de Santa María en Cervantes. Bueno, estos son donde han aparecido sellos, ¿vale? De alfareros lucenses. Conocemos, pues ya os digo, sobre 10, 11 nombres de alfareros lucenses.
que estaban produciendo por aquí cerámica y algunos los enterraban aquí. En la Plaza de Ferrol apareció una olla, ¿no?, de incineración con una tapa, una 15-7, que un tal Atriani, quiero recordar. Está publicado también. Si un día encontramos su sello ya sería bárbaro. Y aparte de esos sellos y esos tal, pues también jarras, ¿no?, vasitos, jarras más grandes con las que os enseñé antes, orinales o lo que fuesen esos vasos troncocónicos, cuencos, fuentes, veis aquí los dibujos y aquí las fotos, ¿no? Y ya en época bajo imperial, cuando aparece la crisis del siglo III, la muralla, cuarto, Lugo, tal, pues Lugo, yo creo que Lugo en el siglo IV fue cuando más, no sé, es evidente viendo las domus que hay, los mosaicos, ¿no? Pues con la cerámica pasa igual, la cerámica engobada en el siglo IV en Lugo, ¡pua! Empieza toda esta producción, algunas ollas, imitaciones, esto es que sepa un poco de cerámica, estos son formas de sigilata hispánica, pero hechas con pasta de Lugo y en hornos de Lugo, porque tenemos sus defectos de cocción, y las analíticas, pues eso, y esta 37T, esta forma, solo se hace a mediados del cuarto, sobre todo algunos, y salen, bueno, como veréis con los materiales que aparecen, ¿no? Las jarras engobadas, estas famosas jarras engobadas, de que ya ponía en su tesis, pues son bajo imperiales, pues sí. Yo ya, no sé, llevo decenas de, no sé cuántas direcciones llevo, si 100 o no sé, y Paco y todos los que, y visto decenas de miles de materiales y los contextos, y me falta por ver una jarra engobada en un contexto alto imperial. Es decir, que la tesis de Enrique no va tan mal. Igual mañana aparece una, pero bueno, pero las jarras engobadas son bajo imperiales y salen en las necrópolis, como en la Juar, muchas de ellas, ¿no?, como esta de aquí. Y después estos platos o fuentes, nos decía Carmen Aguaroz, esta que hablábamos, la catedral, son fuentes, no son platos. Bueno, pues qué más da, fuentes, platos, tal. Y esta de aquí, la I-59 que me Enrique, es 59 porque imita la forma Ace 59. John Ace es un arqueólogo inglés, el mayor especialista de terra sigrata africana, o sea, en todo el mundo romano pues es Dios, ¿no? Pues esas fuentes llegaban aquí a Lugo, veréis, os enseñaré algunas después, algunas fotos también. Pues en Lugo llegaban y les gustaba y las imitaban, y con una calidad increíble, como esta de aquí. ¿Vale? Estas, por ejemplo. Esto no tiene nada que envidiar en una terra sigilata, pues esto se produce en Lugo, en el siglo IV, pero a montón. Las jarras engobadas, los más platos, los que os enseñaba antes de Quiroga Ballesteros, estos los tenemos con efectos de cocción. Si no es del horno 3, es del 1 o de uno cercano, no hay más. Esta imitación de 37, estos otros, ¿no?, que están en Portamiñá, estos de aquí, que están en Braga, en el Museo de Braga. Estos dibujos nos los pasaron los técnicos del Museo de Braga. Tienen restaurador, arqueólogo, tal, una maravilla, como aquí en Lugo. Uf. Esto es va con sorna, porque bueno, en Lugo los técnicos se retirarán todos y quedaremos sin arqueólogo en la delegación, en el museo, en el concello, se retiran y no hacen falta. Y este plato, este P7, esta fuente producida en Lugo, esta es de Toledo. Después lo hablaremos, no sé cómo es de tiempo. Bien, va. Estos son de Viladonga, estos son otros de aquí de Santo Domingo, bueno, una imitación de 37T. Esto está publicado, pues son con los contextos, con los materiales que aparecen, ¿no? Esos materiales, os decía, aparecen, no, porque no solo estudiamos los materiales en origen, en el horno, donde lo están produciendo. Esas mismas piezas las tenemos en destino. Entonces vemos con qué materiales aparecen. Aparecen pues en una domus aquí del siglo IV, en Lugo, con las que había en Santo Domingo 22, estos materiales son de allí, el contexto de abandono. Y esto es una sigilata africana, y esto es una hispánica tardía, y esta igual, otra africana, y esto es una hispánica tardía según estudio decorativo, o sea, son de mediados del siglo IV en adelante, inicios del V. Esto es un vidrio de Braga también, bajo imperial, y salen con todas estas monedas. Quien sepa un poco de monedas te va a decir, esos son mediados del IV en adelante, ¿vale? Y salen con todas estas de importación, porque hasta hace poco pensábamos que en Lugo no llevaba la terra sigrata africana, y sale, si hacemos los inventarios, están apareciendo. Estamos haciendo un trabajo con Adolfo Fernández, el profesor de la Universidad de Vigo, que no nos dio tiempo a presentarlo en el último congreso, pero lo publicaremos, de las sigilatas africanas en Lugo y en Astorga, porque no salen tanto como en la costa, porque estas venían por mar, pero a Lugo también llegan, ¿no? Y esta es la fuente que os decía antes, la I-59, lucernas, distintas formas. Pues esto es cerámica producida en el norte de Túnez, en el siglo IV, llega a Lugo, aquí. Vale, ya estamos hablando de comercio, rutas comerciales, ¿cómo venían? ¿No? ¿Qué traían? ¿Qué se llevaban? Estos de aquí también,
¿no? La famosa escena esta, y el jabalí, y esta otra que nos había nosotros ahora. Y todo esto llega hasta hasta inicios del siglo V. Estamos ya afinando mucho, porque no se puede afinar más, aunque hagamos dataciones de carbono 14, no podemos afinar más. Y pasa lo que pasa en Braga, inicios del siglo V, mediados del siglo V, donde vaya la ciudad, y donde va la muralla ya. Esos hornos desaparecen y empiezan a aparecer los hornos que decía antes, en Carril do Moucho, en la UI7, toda la zona donde después está la catedral, donde está el Mitreo, ¿no? La catedral de Ariana, bueno, donde sale el núcleo de ahí cristiano, ¿no? Y es donde están apareciendo los restos de esa época, del siglo V, VI. Por aquí no aparecen restos, lo que aparece es una tumba ciscada por ahí. El foro ya está amortizado, ya no existe. En la Domus que ve aquí en Santo Domingo 22, sobre los niveles de abandono de segunda mitad del quinto, del siglo IV, inicios del quinto, pues hay una tumba encima, ¿vale? Pero Lugo sigue produciendo cerámica también, ¿vale? En época sueva y visigoda, claro, ya llegan los huevos a Lugo. Y sigue produciendo cerámica en esos hornos. Y es una cerámica gris, fina, tardía, ¿no? que la de Enrique, y es que es muy fina. Hacen ollas comunes y para cocinar y tal, pero siguen haciendo una producción de una calidad espectacular, ¿vale? Al igual que en Braga, se deja de hacer la cerámica engobada roja, ¿no? En color rojo, y las hacen gris. No me preguntéis por qué. Antes también hacían gris, pero bueno, cogen ese gusto, ¿no? No es una producción tan estandarizada. Hacen muchos tipos, tenemos aquí la tipología, ¿no? Pero sí que vemos que están imitando platos, fuentes, copas de hispánica tardía, de las últimas producciones. Cuando ya la hispánica tardía ya casi no se deja de producir, pero también de sigilata africana y sobre todo de SP. La DSP es la sigilata gálica tardía, ¿vale? Palecristiana, que le llamaban. Pues las están imitando aquí. Y curiosamente, claro, aquí no aparecen gálicas tardías, ojalá, alguna habrá, tenemos que ver los materiales, pero en la costa de Lugo sí. Y en San Cibrao, en el Castro de San Cibrao, en el Castro de Atalaya, tenemos niveles del siglo V y VI, que aparece cerámica como la que se hace aquí en Carril do Moucho, y sale allí. Y sale con la gálica tardía, con focenses, cerámica de Focea, de Turquía, quiero decir, las tenemos muy bien datadas, ¿vale? Y son estas producciones, grises. Empiezan a hacer cálices ya, con fondos resaltados. ¿Veis? Pero sigue lo que decía, la decoración espatulada, que eso venía del hierro, de la época castreja, o sea, muy curioso. Estos son, ¿ves? Este es del Mitreo, que aparece allí, una tapa, cuencos, etcétera, ¿no? Otro artículo que hice en la revista Férvedes, pues los cuencos resaltados, los fondos, porque aparecen muchísimos, ¿no? Y son de Lugo, pues en Coruña aparece mogollón también, y en Braga, en Astorga. Y cuando fuimos a Astorga, estuvimos ahí varios días en los depósitos del museo viendo cajas y cajas y cajas, resulta que una producción que se creía que era de Astorga, gris, que había publicado Paz Peralta, pues no es el conjunto C de Astorga, es de Lugo. Y bueno, siglo V VI, este plato, fuente, espectacular, es de Viladonga. Viladonga tiene niveles del siglo V, VI después de Cristo. Ya lo dijo Enrique hace 20 años. Tapas de Carril do Moucho. Esta forma, que solo la conocíamos de producción en Braga, si vais al Museo de Braga, Diego Sousa, hay unas vitrinas espectaculares de tal, pues aquí tenemos mucho más, pero claro, no tenemos el museo, ni los técnicos. Y entonces, pero este plato con esa decoración perlada, que era de Braga, pensamos, pues sale en el horno de Carril do Moucho, allí, ciscado. O sea, estaban haciendo también esta forma, Este otro que ya veis, pegan dos de distinto color. Esto fue un defecto de cocción, esta es curiosísima. Esta otra también, bueno, con un grafito ahí. Este cuenco, copa, ¿no? Resaltada, carenada, siglo V, VI. Toda la meseta están produciendo lo mismo, las mismas formas. Pues en Lugo también. Esta otra de Pazo Lomas. Esta que es de lo que cuando decía que la muralla ya estaba amortizada también. Claro, estos hornos del siglo V, estoy hablando ahora, de Carril do Moucho, UI7 y todo por ahí, y más que pueden aparecer, están produciendo esta cerámica y están construidos no en el terreno natural como los otros, no, están construidos sobre rellenos ya que amortizan el intervalum y la muralla, porque esto le salió a Celso, nos los pasó, pudimos verlos, en la escalera que estaba en la UI7, ahí amortizando, que deben ser del horno que es Cabo Paco y si no de uno cercano. Y lo tenemos aquí. O sea, esa escalera en el siglo V VI la taparon. Hasta le salieron unas llaves allí de metal, no sé si eran las de la puerta todavía. Y otros platitos, un vasito.
etcétera, ¿no? Voy a darle caña. Bien, tenemos esos hornos produciendo desde el siglo I después de Cristo, y ya veis, ¿no? Cambia la ciudad, cambia el urbanismo, llegan los huevos, desaparece el urbanismo de época romana, desaparece el foro, termas, se amortiza todo, solo queda, el mitreo también se amortiza, y solo quedan, pues eso, sobre calzadas aparecen tumbas, aparecen hornos, es decir, el urbanismo ya empieza a desaparecer, y se centra en esa zona donde después, curiosamente, sale la catedral, y antes que la catedral, pues bueno, la prerrománica, ¿no? Que debe estar por ahí también, y bueno, están produciendo, pues eso, 600 años, 700, ¿no? Y entonces, ahora vamos a hablar de comercio un poco, ¿no? Vemos aquí las gráficas, ¿no? De la cerámica que hacían. Y yo llevo unos años, bueno, yo, Enrique cuando puede, y con Adrián, visitando todos los museos, excavaciones de compañeros, y yo pues ya llevo, lo que dijo Enrique, 22 años o 23, excavando por ahí adelante, y he tenido suerte de ver mucho material por Galicia y fuera de Galicia, y claro, ves material de Lugo por todos lados. Todos los castros que tienen niveles de época romana tienen cerámica producida en Lugo, ¿no? Pues aquí, ahora 2 castros que excavé yo hace unos años, lógicamente, en Algo de Parapar, en Algo da Ponte, pues también, hay una villa, bueno, ahí saliendo de Lugo, en el Castro de Viladonga es todo material de Lugo, todos los castros que os podéis imaginar por ahí, ya no me paro más, tenéis aquí las pruebas, ¿no? Lo de Viladonga. Si nos vamos a la montaña lucense, pues el castro de Santa María Cervantes, pues es todo material, la mayoría lucense, de finales del siglo I, inicios del II. Lo decía el otro día en una conferencia en Tebas Galaicas del mundo castrexo, ¿no? Que es un castro, pero que se fundó en época romana. Y bueno, Taramundi, Grandas de Salime, el Lechado de San Martín. Hay un artículo que publicaron Rubén Montes y Susana Evia, que son especialistas de cerámica asturianos, unos colegas asturianos que trabajaron con Ángel Villa, en un congreso que hicimos aquí hace 2 años, que salió el libro, que aún no lo presentamos, y presentaron un artículo, un trabajo de la cerámica lucense en los castros asturianos occidentales. Todos los castros de Asturias tienen material de época romana, o sea, con niveles de época romana, tienen material de Lugo, ¿vale? Pero no solo los castros. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Santa María Cervantes. Si nos vamos a la Mariña lucense, Zoñán, todo material de Lugo. Punta Atalaya, material de Lugo. Bueno, Atalaya es un caso aparte, es un puerto importantísimo, un enclave espectacular. Fazouro, material de Lugo. Todos los castros de Ribadeo, Punta do Castro, todos los materiales que vemos tienen material producido en Lugo, en Barreiros, en Mondoñedo, en Foz, ahí en Jazz, que estuve excavando el año pasado y vamos a excavar en verano, pues material de Lugo. Todo esto es material de Lugo, ¿no? Si nos vamos al Golfo Ártabro, Ortigueira, Bares, Noville, Caldoval, todas estas villas que se han excavado, todo es material de Lugo. Si vas a El Viña, el moreno mío es de allí, de estar excavando en El Viña estos días, no de estar en la playa, sale material de Lugo. Y si vamos a Coruña ciudad, a la City, cuando ya, ¿no?, con el faro y tal, todas las intervenciones con niveles romanos, pues material de Lugo, en Calle Real, en Cantón Grande y de Santiago, porque hemos visto, ya digo, decenas de miles de fragmentos, y de Lugo, claro, al puerto de Lugo, lógico, ¿no? Castro del Viña. Si vamos al interior, Cidadela, todo Lugo. Rodeiro, una villa también que había en Rodeiro con mosaico y las dos, pues también material de Lugo. Quinta de Arada de Chantada también material de Lugo, pero ojo, menos. Hacia el sur, ya no sé si es por la zona natal, pero hay menos, pero también Castillós, en la villa que excavamos el año pasado en Sober, en Proendos, pues también te da el material de Lugo, poco, pero sale. En Padrón, en Iria Flavia, material de Lugo. Caldas de Reis, una excavación que hizo Núñez, una compañía nuestra, material de Lugo, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos abajo, bueno, en Ourense, en Rezabella, todo material de Lugo también. Si nos vamos a Braga, al convento bracarense, ya estamos hablando de otro sitio, ya al sur, pues más de lo mismo. Braga, estuvimos unos días ahí en el museo, en los depósitos, y también ya tenía ahí, hay 40 cajas de engobe rojo lucense allí, ¿vale? Pero no es que lo hayamos descubierto nosotros, ya Enrique le había mandado muestras a Manuela Delgado, la arqueóloga que estudiaba la cerámica ahí, y ella ya apuntaba en las publicaciones que había un fabrico, que le llaman ellos, por una producción ya que no era de Braga, y que era de Lugo. Oporto, en la Casa do Infante, material de Lugo. Matosiños, Castro Abelás en Braganza también está publicado. Montemociño, Teresa Sueiro, la arqueóloga, también nos dijo, que excavó Montemociño, que todos los castros de Portugal tienen cerámica de Lugo, con niveles de época romana, claro. Y hasta con Ímbriga encontramos una pieza de Lugo también, ya menos, claro, con Ímbriga se queda muy abajo, pero también me ha parecido, ¿no? Estos son fotos de cuando estuvimos en Braga, ahí,
Y nos tenían ya apartadas todas ahí, y ahí las tenéis. Y fue casi orgásmico ver eso. Y después con su inventario, sus piezas, de dónde proceden, sus dibujos. Castro de Avelas en Braganza, lo que os decía también, la prueba de ello. Está excavando ahí Pedro Carballo y está Adolfo Fernández y han hecho un artículo y vamos, las hemos visto y ellos las conocen, vamos. Y bueno, y Conímbriga, un EP7 en Conímbriga. Una pieza de segunda mitad del siglo IV, desde Lugo a Conímbriga, en Coimbra, que queda... Y si salimos hacia el este, hacia la meseta, claro, tenemos la otra capital de convento, Astorga, Astúrica Augusta, ¿no? Y era, por eso yo no acabo la tesis, porque no sé dónde parar. Y ahora ya tengo que parar. Y entonces me faltaba volver a Astorga. Fuimos a Astorga, al museo, bueno, al depósito, estuvimos con la arqueóloga municipal, con Ángel Sevillano, que siempre se porta de maravilla. Y, joder, tú abrías cajas y cajas y, no sé, no hicimos porcentajes, pero el 80% es material producido en Lugo, en Astorga. Vale, pero es que está publicado en León también, el campamento Petagonium, en Cacabelos, en Ladrada, Huernia, Navatejera, ya había publicado Enrique. Si vamos a Gijón, en Veranes, ya no lo decimos nosotros, lo dice Carmen Fernández Ochoa, la catedrática. El Orrium de edad, pues ya hablan de producciones lucenses, porque ya las conocen, ya estuvieron en Lugo viéndolas. Ya llevamos nosotros muestras, ya se han hecho analíticas, y ya hablan de cerámica de producción lucense. Y claro, y falta por estudiar todos los castros relacionados con la explotación minera de la zona de Ponferrada y demás. Pues de ahí la necesidad de tanto horno, ¿no? Y te vas de vacaciones por ahí con la caravana, con la familia, paras en la Olmeda, a ver, por quinta vez ya, ¿no? Y de repente, hostia, pues si la jarra esta, mira tú, la jarra famosa de la Olmeda, la que viene aquí en la publicación, es esta. De Lugo también, una J2, en la Olmeda también. Vale, todas las villas, va todo por la meseta. Si vamos a puntos, y vamos viendo los puntos donde aparecen estas ceramiquillas, aquí hicimos esto, ya lo publicamos hace unos años, donde aparece el cuenco cobado este que os decía, que este cuenco es de finales del siglo I, inicios del II, no se vuelve a producir este cuenco, este de aquí. Pues mira dónde ha aparecido, va todo por la vía, en el País Vasco también aparece, en La Rioja. El plato este o fuente, EP1, este el más conocido y tal, este ya no ponemos puntos porque no compensa. Ya, es que sale por todos lados, todo esto. Conocido, vale. Yo me gustaría pasarme una semanita o dos, pues que mi mujer me mataría, por la zona francesa, visitando los museos, para ver si llegan hasta Burdeos, porque seguramente lleguen. Y metemos Zaragoza, que es Augusta, porque en Pompaelo, que es Augusta, en Tricio, los especialistas, de los que publican la cerámica de Sigilata, que ya conocen las de Lugo, ya nos traen, mira Roberto, me salió otra de Engobada, tal. En Tricio llegan las Engobadas de Lugo. Y en que es Augusta, Pompaelo, Los Bañales, ciudades romanas, pero no Lugo, romanas, ciudades potentes, pues aparece cerámica de Lugo por ahí, con lo cual imaginaos qué rutas comerciales habría, ¿no? Y llega todo por aquí. El plato este o fuente de P7, más tardío, siglo IV, lo tenemos aquí, hasta Conímbriga y Toledo. Vale. No me voy a parar mucho más, si no ya me estoy pasando, no quería pasar más de una hora. Llega hasta Toledo, que lo veremos ahora. De casualidad lo encontramos. Claro, si llega a Toledo y Conímbriga, van volando. No, o van por río o por vías. Entonces, por el camino tiene que haber más. Imaginaos todo lo que tiene que haber por aquí, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, porque te llama, oye Roberto, nos llama Tobar, el de Madrid, mira que tengo aquí en Segovia, en Cauca, me sale este plato de Lugo, ya, otro más, pum, pum, pum. La gris fina tardía, la del siglo V y VI, la distribución, de momento hemos puesto esto así. Porque no tenemos hacia el sur, sí que es cierto que Braga en el siglo V o VI es más potente que Lugo y llega más su producción. Pero claro, cuando publicamos esto está publicado, la distribución de las cerámicas grises de Lugo, no habíamos ido a Astorga. Claro, ahora tenemos que meter todo esto, porque en Astorga sí que llega. Con lo cual estamos viendo que en el siglo V y VI, entre Lugo y Astorga, está habiendo comercio de cerámica y, bueno, y todo lo demás, porque la cerámica es un cargamento secundario, no es lo principal. Y ahora ya para acabar, para no enrollaros más, porque claro, había gente, íbamos a los congresos, y a pesar de llevar los hornos ahí, a presentar los hornos, y las cerámicas, bueno, los hornos no los llevábamos las fotos, lógicamente, pero las cerámicas las llevábamos. Y veíamos, y macroscópicamente, alguien que sabe un poco ya ve, pues esta pieza es igual que esta y tal. Pero siempre el típico, ¿no? Pepito Grillo que no se lo cree, porque, y las analíticas, es que tal, es que puede ser tal. Bueno,
Ya se habían hecho en los años 96 o por ahí. Enrique había mandado muestras que están publicadas en un congreso en Burdeos con Carmen Ovaroz y llamaron Taller de las Micas. Bueno, Enrique ya sabía que era Lugo. Y había muestras de Lugo que mandó Enrique, muestras de Pompaelo y de Caixa Augusta que mandó Carmen Ovaroz. Y era lo mismo. Y está publicado. Y llamaron el Taller de las Micas. Claro, el Taller de las Micas es Lugo. Pues hace unos años, preparando un artículo, no sé de qué, están mirando unas láminas de estas sigilatas, porque son las que aparecen también aquí, están aquí arriba, y no sé cómo ir para abajo, y digo, ¡pumba! Y digo, oh, un EP7, porque claro, miro, engobado, yo no me lo creo, engobado. Llama a Enrique, en Toledo hay un EP7, tal. Claro, eso fue, le mando un correo, porque tenía, de casualidad que tenía el correo, bueno, Yolanda Peña Cervantes, ¿no? Profesora de la UNED en Madrid. Y le digo, mira, yo creo que esa pieza es engobada y es de producción lucense. Y ya me responde al momento, el mismo día, un sábado por la mañana. ¿Qué me dices, tal? Pues la pusimos el dibujo porque, claro, les era extraña esa pieza allí. La pasta, el engobe, no era de allí, era de importación. Para ellos era de importación. Entonces, por si algún día alguien veía esa pieza y tal, mira tú, lo que es investigar y publicar. Porque dato que no esté publicado no existe. Se puede hacer arqueología de bar, yo puedo decirle a mis amigos lo que encuentro, lo que quiero, tal, o en las redes, pero tiene que estar publicado, ¿vale? Si no, no existe. Hay que demostrarlo. Si no, no es ciencia, vale todo. Pues esto lo publicaron y allá que nos vamos ese año, voy a Madrid por otro trabajo con Adrián y quedamos con ella, hay una cafetería, trae la cerámica, y digo, Yolanda, esto es de Lugo. ¿Qué dices? Sí. Y no se lo creía, sí, es de Lugo. ¿Y qué hace aquí? Dice, pues sale más... Claro, decimos, claro, una pieza puede aparecer. Dice, pues que salen muchos engobados, muchos platos engobados, parecidos y tal, y no son de allí y tal, y decía, y en Alcalá de Henares se compró un mogollón. Y los de Alcalá no los vimos. Bueno, le sacamos fotos a la pieza, la publicamos, tal, y suerte que años atrás, hace un año o dos, consiguió dinero y se hizo unas analíticas, ¿no? Entonces mandamos muestras. Con la Universidad de Alicante, el geólogo Romualdo Seba, mandamos muestras, gran cantidad de muestras, de aquí de Lugo, pero de hornos con efectos de cocción, del horno de Quiroga Ballesteros, de distintas piezas, y después con piezas que nosotros sabemos que son de Lugo, que aparecen en Lugo en excavaciones en contextos, ¿no? Pues piezas altoimperiales, piezas bajoimperiales, y una producción que anda por ahí, que nosotros no la tenemos identificada, también de engobada, más zarrapalleira, que llamamos los nurios, ¿no? Que no sabemos dónde es, por si saltaba tal, ¿no? Y después las que tenían allí ellos, y que nosotros las habíamos visto, incluso ya vosotros, estas son Lugo, esta no. Solo con la foto, ¿eh? Y claro, se hizo lámina delgada, difracción de rayos X, espectrometría de masas, una muestra amplia y claro, tal cual. Producción lucense, la que sabíamos que no era de Lugo, ya cantaba, y producción lucense, todas. Están aquí las analíticas, esto lo estoy poniendo y saldrá publicado ahora en breve, me imagino, espero. Pues esto fue de un congreso de antes de la pandemia, saldrá publicado, ¿vale? Lo que son los resultados, ¿no? Y es eso. Pues resultó que en Toledo, pero claro, no era una pieza, bastantes piezas, ¿eh? En la Vega Baja, un yacimiento allí cerca del río, en Toledo. Y claro, si llegan a Toledo, en Alcalá de Henares también los que había, Segovia, o sea, imaginaros qué rutas comerciales y qué conocido era Lugo, lo decía Enrique, más que por la muralla, por su cerámica, ¿no? Estos son fotos, pues, de eso, y dibujos de las piezas esas, ¿no? Y poco más fotos con sus datos, procedencia y todo, ¿no? Y, a ver, una pieza que yo creo que Mariluz Las Bellas dice, Lugo, la pasta sándwich, tal, es que es así. Pero no son platos engobados, también el cuenco, hay más formas, no son los engobados, también otras más. Que Enrique dudaba, decía, esto no es Lugo, tal, y el geólogo, pues sí que es Lugo, tal. Y la pasta era igual, dice, no se lo creía Enrique. El famoso plato y ya acabo, no se enrolla más. El resumen, eso, que tenemos 600, 700 años, vete tú a saber, ¿no? Que se está produciendo cerámica de forma masiva en Lugo, ¿vale? Muchos hornos, en un primer momento fuera de la ciudad, al norte de la ciudad, pero ojo, al lado del foro, pero que como se pensaba siempre, se hace la muralla y desaparecen, no. Al contrario, hacen la muralla y los dejan dentro. Los dejan dentro, parte de ellos. Porque claro, eso es uno del sistema económico, productivo. ¿Vale? Y después desaparece todo este urbanismo romano, ¿no? Y Lucus Augusto, y bueno, llegan los huevos y tal, y todo esto.
siglo V, segunda mitad del V más bien, y sexto, y ya ponemos séptimo así y tal, porque no sabemos, o a partir de ahí sí que ya no sabemos, y se sigue produciendo esa otra cerámica, ¿vale? En otra zona, pero también sigue produciendo cerámica. Y eso, y tenemos los datos no solo de origen de aquí, sino porque estamos investigando también dónde aparecen esas piezas y con qué aparecen, ¿vale? Y bueno, no sé si quieres hacer una pregunta, ya no paro con este rollo ya. No sé si gusta. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Diga algo, Paco, si no... Yo, por referencia que has hecho hacia mí, has abordado un material muy complejo. Hola. Esperamos un momentín porque para el streaming, si queréis que se quede grabado. Buenas tardes. Has hecho una exposición de un mundo muy complejo, muy completa. Yo prácticamente confirmo tus cosas en los que yo poco que sé. Lo que yo poco sé porque tengo algunos materiales muy interesantes y excavaciones interesantes, pero bueno, porque te hagas una idea. Las más interesantes. Porque no las conoces. Bueno, porque te hagas una idea. En el año 91-93, cuando hicimos el 91-93 de la Rúa Nova, yo el año pasado acabé de pagar el material de dibujo. Hay más de 150 láminas de dibujo hechas por el mejor dibujante de Galicia, Sergio Paredes Fortes, en cerámica, y acabé el año pasado de pagarlo, pero lo pago en mi bolsillo yo, claro. Bueno, yo cuando voy a Braga y a Astorga también me lo pago yo, ¿eh? O sea, no me lo paga nadie. O sea, por eso la tesis la acabaré cuando pueda. Quiero decir es que, un tema concurrente, pero lo publico. Porque el material no se puede, digamos, lo que estás haciendo tú ahora, colaborando con otros compañeros, es la única manera. Porque nosotros Sí, que no... A ver, lo que decía, en Braga, fuimos a Braga y cuando Rui Morais supo que íbamos a Braga, no en el congreso que decía Enrique, sino una semana normal, que no había mucho chollo, y nos fuimos para allá, Adrián y yo, Rui Morais, profesor de la Universidad de Oporto, se desplazó hasta Braga para recibirnos y para presentarnos a la editora del museo, en plan, que no falte detalle, que no falte nada, les faltó la alfombra roja. Aquí no pasa así. Bueno, y no hablo mal de ellos porque aquí no está tan genial. Tú vas a Vilalba, pero claro, no hay personal. Allí en Braga tenían las piezas dibujadas. ¿Queréis diseños? ¿Queréis dibujos? ¿Tenéis los dibujos? Hostia, era increíble, tío. Pen y nos daban los dibujos. Y volver y tal, no sé qué. Pero claro, tenían equipos de restauradores, arqueólogos. Claro, aquí en Lugo es el problema de siempre. Aquí no. Pero por eso te digo, pero en Astorga pasa igual. En Astorga está solo la chica esta y no... Pero bueno, lo que te digo, que no vamos becados ni nos paga nadie nada, ¿eh? No, pero esto es lo que yo comenté en la primera conferencia que di, en la primera charla, ¿no? Estamos solos ante el peligro, pues, de alguna manera, y arreglámonos como podemos. Sí. Yo ahora ese material que me ha llegado, más el material que me ha llegado de la Escuela de Restauración, dentro de 15 días lo que acabaré de exponer todo completamente encima de las mesas de trabajo, lo estamos empezando a exponer ya, y estamos de nuevo clasificándolo de nuevo otra vez, por tercera vez, pues siempre aparecen cosas nuevas. Sí. Ahora mismo ha aparecido estos días una moneda de Claudio sellando unos hornos alfareros, utilizado como impronta, encima de un asa. Aparece el relieve de la moneda perfectamente decantado y aparece la figura. Está Santiago Ferrer estudiando ahora esa impronta de cerámica. Todo lo que dices tú sobre platos engobados y tal, se confirma en Rúa Nova 91-93. Bueno, Ansel Foley ya había utilizado. Sí, yo es que de Rúa Nova no me acuerdo, claro, aquella de cerámica yo picaba, sachaba y no, poco más. Pues es lo mismo, los Draga 27, hay bastantes piezas, los engobados, bueno, lo puedes ir a ver ahora estos días cuando quieras, hay bastantes y demás. En líneas generales, lo que tú dices, a mí me choca una cosa, que por ejemplo en Bolaño, Río de Janeiro, que hicimos alguna excavación también, había muchos hornos también metalúrgicos a la vez que los hornos cerámicos. Sí, claro, eso ya ni hablar de eso. Claro. Del tema de la UI7 se ha hecho una publicación de un estudio de la Universidad de Toulouse sobre la UI7. El material de la UI7 está estudiado todo ya, estará para entregar ahora sus cajas, etcétera y tal. También confirma un poco lo que tú dices. El horno que hay allí, efectivamente, en el cubo 19, Celso encontró material que es el de ese horno. Es lo mismo. El problema de la UI7 es que tenemos una serie de rampas
que van contra esa escalera que está colmatada, y esas rampas deben ser ya, yo creo que más del siglo VII. Sexto, séptimo, muy avanzado ese horno ya, porque incluso apareció dentro del horno una columnilla visigótica. Es que pues te decía el otro día, Paco, Paco, es que ese horno tiene el material, yo tengo el informe, que me lo diste en papel, que tengo que devolverlo, pero no vi los materiales. Y en el informe, en el inventario, y Covadonga no es tonta, y Covadonga vio una Ace 98, que eso es del siglo VI, una africana del siglo VI, y con la pieza que dices tú, claro, es el horno con material más tardío que tenemos ahora en Lugo. Hay otra pieza que es de Gilata, que llamaban Gilata paleocristiana, Gilata gris. Esa es de SP, sí, esa quiero verla, porque igual es de gris de Lugo, pero ojalá fuese de SP. Imita a Montans en Francia, ahí esa. Y luego lo que es el tema de la Carril de los Loureiros, es una excavación que ahí intervenimos 3 arqueólogos a la vez, Alicia, Mariluz y yo, en distintos momentos, pues se fueron uniendo puzzles y demás. Yo estuve ahí también, no te acuerdas, también estuve ahí. Realmente, que te acuerdas ahí, el horno que tú haces referencia es un horno con un alpendre impresionante alrededor, con varios puntos de apoyo y tal, grande, y es un horno muy extraño, un horno muy raro que se aleja un poco de la tipología de Ansel Fole, de Rua Nova, etcétera y tal, ¿no? Lo que está claro es que la cerámica acá en Lugo, si la expusiésemos todos, la que tenemos ahora, llenaríamos un museo, eso está claro. Y hay piezas enteras que se están pegando. Yo hoy pegué 4 piezas hoy, de Rua Nova, por ejemplo. Claro, llevas un montón de tiempo a hacer las cosas y demás. Ojalá, ya me apunto lo que dice Enrique Alcorta, ¿no? Ojalá acabes la tesis y cojas el material de todos para completarla y demás. El problema que tenemos ahora, yo creo que en la cerámica, yo ya tengo los dibujos de la Rua Nova, es el tema de hacer los análisis químicos que hay que hacer para ir completando un poco el tema y ir completando un poco los inventarios. De la Plaza del Ferrol, por ejemplo, sí apareció un sello nuevo que tú no tienes ahí, en una lucerna, pero es un sello negativo, es decir, de una lucerna que estaba circulando comercial, se hizo un sello negativo, se hizo un sobremolde sobre esa pieza. En común, en cerámica común, ¿no? Sí, en cerámica común. Yo hice fotografías, llevé la Plaza del Ferrol con Colmenero. Pero no está publicada, ¿no? Sí. La tiene, está en los depósitos. Claro, pero no está publicada, por eso no la conocía. Está dentro de eso, búscala porque está dentro de un conjunto de ofrendas. Y eso en cerámica común es muy estropeada, estaba la cerámica y tal, pero está la lucerna entera, es muy interesante. Y luego del tema de piezas y temas vinculados, expusiste varios que encontré yo ahí de Ansel Fole, de la Rua Nova también hay varios, y luego hay piezas metálicas, como las que encontró Mariluz y Iván, hay varias también. Claro, eso lo hablamos otro día Enrique y yo, claro, que no le hicimos nunca caso, pero claro, hay que restaurarlas. Yo creo que sería interesante en un momento determinado, todas las piezas que tenemos los arqueólogos que hemos encontrado, hornos, a juntarlos en un único espacio, para hacer una visión de conjunto de todas ellas y clasificar, porque los platos engobados, por ejemplo, Enrique sí que hizo un gran aporte, porque hemos encontrado en Ansel Fole, en lo que él pensábamos que era un horno, pero no es un horno, es una letrina, y aparecieron kilos y kilos de tema. Pero bueno, hay también formas del tipo capito, hay varias formas, hay de la 27, de la 29, y luego hay diferentes imitaciones de platos grandes. Y luego habría que estudiar a lo mejor también lo que excavó Quique, que está ya publicado algunas cosas ya, dentro de los conjuntos funerarios. Hay mucha cerámica en el Lugo que se hace vinculada al mundo funerario, porque yo he encontrado en la Rua Nova una inscripción, empieza en acusativo, que es una referencia religiosa. Y luego Quique González, en el tema de San Roque, y luego otros compañeros, Luis y Celso y tal, ha encontrado ese tipo de grandes platos que tienes ahí en el tema como ofrendas dentro del soporte para otros platos, etcétera y tal. Que sería también sí, era un conjunto todo. Un conjunto también muy interesante. El de la Olmeda, que te decía, pero es que el de la Olmeda es el mismo. Pero aquí, por ejemplo, en algunos cajones... En Adrobello, la necrópolis de Adrobello en la lanzada, el material de Lugo es todo, las jarras, tal. El plato, el cuenco, la jarra, este todo. Es un mundo que es muy complejo, hace falta invertir mucho dinero y mucho tiempo. Y eso es lo de siempre. Los arqueólogos tenemos una vida económica que alimentar, entonces es complicado y tal. Sí que sería necesario, ahora que estás haciendo tú, a ver si podríamos
entre algunos compañeros, aunque sea en título personal entre nosotros, a juntar todo el material y echarle una vistazo. Yo es que escabeas el fole y hice el inventario y no lo volví a ver. Seguramente luego de tantos años se lo vuelvo a ver ese material de ese fole. Claro, claro. Nosotros pasa igual. Claro, lo ves y ves seguramente más. aportaría alguna idea más. Enrique y yo discutimos mucho sobre el material de Ansel Fole y de algunos otros compañeros en aquel momento, pero seguramente luego del paso de más de luego 20 años, al verlo otra vez, igual aportábamos alguna historia y tal. Pero bueno, yo solo quiero felicitarte por el trabajo que has hecho, porque bueno, es una forma de ir haciendo las cosas poco a poco. Sí, pero bueno, estamos de acuerdo siempre que el problema que tenemos es que no hay un centro de referencia, ¿no? Porque no, claro, está el Museo Provincial, pero el Museo Provincial no se dedica a la arqueología únicamente y los fondos los tiene a tope. Durante 10 años no recogieron material porque no les cabía y lo tuvimos que recoger en nuestras casas, ser nosotros los depositarios de ellos. Y ahora la Xunta, pues desde el 2013, 2015, por ahí empezó a recoger material ya en el Museo de Viladonga, menos mal. Y menos mal de los técnicos del Museo de Viladonga, que se portan y genial, porque vas a trabajar allí y son todo facilidades. Pero claro, pero no es el sitio, porque no es el Museo de Viladonga, son los técnicos del Museo de Viladonga, cojo estos técnicos, que los quito de allí, y los pongo para aquí en un almacén que tenemos aquí, y menos mal, en Abella, que está ya a tope casi. Y yo voy allí, yo llamo a Elena, a la directora del museo, y Elena o a Carolina, podemos ir de tal día, tal, vamos a llevar tal material, y vemos, igual tendrás tú unas piezas y ya las estoy viendo yo. ¿Sabes? O Iván, o tal, ya las estoy viendo, claro, porque ya puedo verlas. Pero claro, ¿qué pasa? Ese es el sitio. En un sitio como Lugo, que presumimos de tener la muralla y tal, y no sé qué. No sé. Es un debate que habría que abordar, pero con especialistas, no especialistas de hace 40 años, ni 50. Los que estamos ahora metidos en el meollo, los que tenemos el problema encima y los que estamos viendo los materiales. Porque claro, todo el mundo quiere un auditorio, pero tenemos el auditorio, pues ¿quién lo va a llenar? ¿Quién va a trabajar en el auditorio? ¿Hay técnicos para el auditorio? Seguramente haya, no lo sé. Pero si hacemos un museo pasa igual. Museo, centro de interpretación, lo que quieras. Serio, porque claro, pueden decir, es que hay 6 o 7 en Lugo. No, son lugares, o sea, museos de sitio. Claro, San Roque no es un museo, es un centro de interpretación. Doctor Castro lo mismo. Portamiñá es una sala de exposiciones, no es un museo. No recoge material porque no tiene sitio allí. El único museo que tenemos es el provincial y no recoge material porque está a tope. Esto hay que decirlo así. Y entonces ahora la Xunta lo recoge, nos lo está pidiendo, nos está avisando, porque tenemos que ir entregando, pues si no, atrás. Y claro, pero no ese es el sitio. No sé qué administración, o todas, o quien sea, yo lo llevo haciendo hace muchos años, pero no, a mí no, yo no soy nadie, no me hacen caso, pero los que les preguntan, cuando habla el otro, no sé qué, todos están diciendo lo mismo con distintas palabras, ¿no? Pero claro, yo no digo que haga falta un museo, tal, no sé qué, en San Fernando, donde, no sé, no soy el adecuado, ni tampoco quiero serlo, pero es que si vas a hacer un continente, ¿no? Un contenedor, donde meter materiales, tienes que dotarlo también de personal, porque si no estamos en la misma. Si estás quitando técnicos que se están retirando en Viladonga y no lo están reponiendo, en Viladonga no hay ningún arqueólogo, por poner un ejemplo. Vale, está Carolina y tal, pero no hay un arqueólogo allí. ¿Quién hace ahí los inventarios? Los que les llevamos nosotros. Hacen lo que buenamente pueden. En el Museo Provincial de esta casa, el arqueólogo es Enrique. Se retiran de 4 o 5 años, a ver qué va a pasar. Se están retirando y no salen técnicos. Ya sé que estamos en una etapa que los funcionarios están muy mal vistos porque tienen vacaciones y todo, y claro, es que ahora ya tener vacaciones casi eres un tal, ¿no? Pero es que si presumimos europeos y estar, ¿no? Pues hay que dotar a una ciudad de servicios y personal. Yo creo que lo pensamos todos. Yo no quiero demonizar a nadie, pero echar la culpa a nadie, porque no es solución. Pero bueno, ahora sí sería interesante, como siempre nos toca a los arqueólogos, que pudiésemos, de alguna manera, contar con una sala grande que nos ofrezca cualquiera de los museos que están en la ciudad de Lugo, y sí todos los arqueólogos que estamos trabajando en la ciudad, todos, hace un montón de años, llevar material, y si tú que estás haciendo la tesis quieres coordinarlo, pues entre todos... Pero no yo, Paco, yo no. Hay estudiantes que están haciendo la tesis, vienen a Lugo a verlos y tienen que ir a tu casa, a tu almacén, me llaman a mí, vienen a mi oficina, van a la cárcel y está Quique solo, que es el arqueólogo municipal, está solo, si se pone malo, no hay informes. Quiero decir, y tienen materiales en la cárcel y están muy bien organizados. Pero claro, está él solo. Si está abriéndole al chico o a la chica que está haciendo la tesis, no está atendiendo en su oficina, ni está haciendo la visita en la obra.
En Viladonga igual, tienes que llamar a Arena, te tiene que venir alguien de Viladonga al almacén que tenemos en un edificio, en un bajo. ¿Vale? Y porque siempre vengamos, que tienen que venir turistas, tal. Vale, muy bien, pero si tú quieres que vengan turistas a ver un museo, el museo puedes hacerlo muy bonito. Hay muchos arquitectos que hacen unos diseños espectaculares, pero hay que dotarlo de contenidos. Y un museo tiene que investigar y conservar lo que tiene. Son las leyes que tiene, ¿no? Lo viene ahí, tú vas a internet ahí, International Council of Museum, tal, te pone ahí los deberes de un museo. Ahí sabes y entonces ves ahí, coño, luego no hay ninguno. Pues tendrá que hacer uno, pero con técnicos, un restaurador. Tú hablabas el otro día, yo es que veo las piezas de la escuela de restauración. ¿Y por qué? ¿Y por qué no las puedo llevar yo? Pues igual a ti te la recoge, a mí no, pero te lo hacen de favor, ¿o no? O yo me lo hace tal amiga, no. Hay que entregar las piezas como podemos. Tendrá que haber restauradores en los museos y que restauren las piezas. Tenemos un código ético que cualquier arqueólogo quiere para su material lo máximo posible. Ya. Pero bueno, ahora lo que te digo, yo no creo que haya que demonizar ni echar culpa a nadie. Hacía falta no, la culpa no. La culpa es el otro día. La culpa es nuestra, o sea, como sociedad. Que, bueno, ya estamos, he contado, 20 por ahí. Si hubiera una churrascada estábamos 200. Ese es el tema. En Lugo, ¿qué interesa? Bueno, pues yo te propongo... Yo no estoy criticando a los políticos, critico a la gente. A ver, ahora calle peatonal, ¡guau! No sé qué tal. A ver, San Fernando está aquí, ¿no? Se nos caerá. Ni parador, ni museo, ni nada al final. Bueno, pues ni colegio, un colegio ahí. ¿A quién se le ocurre, tío? Yo quiero ser positivo. Y yo te propongo, ya que estás con la territorial y tienes tanto interés, pues si conseguimos entre todos un local un poco amplio... Pero, a ver, yo tengo mi local, Paco, yo ya tengo mi local. Yo tengo una oficina de una entreplanta que es mía, bueno, con Enrique la compramos desde hace 12 años, cuando no había dónde meter el material en Lugo, en los museos. Pero no se trata de eso. No tenemos que hacer el trabajo de la administración, a ver si me entiendes. No. La administración, yo voy a Portugal, voy a Braga y tienes de todo ahí. Pero claro, después la gente, qué bonito el Museo de Braga. Claro. ¿Cómo no va a ser bonito? Tu local no va a llegar... O el de Mérida o cualquier otro, ¿no? Yo compré otro local más, tengo 2 locales y no me llegan. Claro, díselo a mi mujer que está ahí, claro, que tengo la casa toda a tope, claro. ¿Qué pasa? Que el material ahora lo estamos exponiendo otra vez encima de las mesas, estamos apretujados las 2 salas, porque es imposible. Pero bueno, lo ideal ahora sería que... Sí, pero yo creo que ahora se han puesto las cartas sobre la mesa, bueno, ya hace años, ¿no? Pero si esto se graba y se ve y tendrán que abordarlo a quien le toque, ¿no? Pero esto va a yo creo de que no es de recibo que andemos... Yo se lo dije un día a Roberto Pena, el jefe de servicio, y me va a cortar la cabeza, pero bueno, se lo dije en un congreso. Roberto, si queréis que los arqueólogos no tengamos material en casa, en el decreto que desarrolléis poner el material sale de la excavación para el museo. Pero no hay museo, claro. Bueno, tenemos que avanzar, Roberto. Sí, y estamos avanzando, pero escucha, el otro día te decías, desde el 86 hasta ahora se ha avanzado muchísimo. Tú mira de lo que se conocía ahora, pero también nos hemos estancado, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora todos tenemos una madurez ya, y yo te iba a jubilarme ya también como Enrique, como Quique ya, tenemos una madurez ya un poco tal. Entonces, yo no tengo inconveniente. Todo el material que estamos entregando ahora, hacer una exposición a lo mejor entre nosotros, no sé, gracias a la actuación ahora de la COS tercera, nos hemos juntado ahora en las charlas. Sí, que es ideal. Y igual ahora yo les propongo pues hacerlo algo para la siguiente vez, no tiene por ser que en las de Lugus, ya que no sale desde las administraciones, pues juntar aquí a los arqueólogos, pero que digo yo, pero a los que están en el tema, no un arqueólogo de hace 50 años, claro. O 100, o gente que estuvo que no sabe de qué va la movida, porque no sabe de qué va la cosa. Tendrá que llamar a los que estamos metidos en el ajo. Bueno, yo digo... Porque, y yo te digo, puedo hablarte de Lugo, porque decíamos, ¿qué pasa solo en Lugo? No. En Braga está muy bien, pero te puedo decir Astorga, te viene mañana aquí la arqueóloga municipal de Astorga y la directora del museo, Ángeles Sevillano, y bueno, Enrique ha estado en el almacén de Astorga, yo no sé si has estado tú. Yo he estado, bien Tela marinera, el almacén, ¿eh? O sea, es una cueva aquello, ¿eh? Y va ella sola, tienes que mandar un correo, mira, ¿estás tal semana? No, vente tal semana y vamos para allí cuando tal, y nos abren y estamos allí, pero claro, búscate la vida, porque no tiene gente allí tampoco, ¿eh? Y vas a Coruña, yo estoy excavando en el Viña, acabaremos el viernes. Y claro, museo municipal, pero bueno, es donde hay que depositar los materiales. Pues ya hace unos años que los materiales de Coruña, claro, el San Antón, se depositan en San Antón. Si alguien ha ido al Museo de San Antón, es un castillo, una isla, no tiene sitio para almacén. Los materiales van al Coliseo, a una sala, allí donde se hacen los conciertos, debajo de la grada, ahí están los materiales zapateados. Zapateados como buenamente los dejan la técnico, porque hay una, Ana Martínez Arenaz. Claro,
Y la técnica venir aquí te diría lo mismo, que te puede decir Enrique o Quique o que hablamos nosotros. Es que no hay, estoy yo sola. Y estoy sola y no hay sitio. Y menudos materiales que hay en Coruña. Estamos haciendo estudios, o sea, menudos materiales también que hay en Coruña, alucinas. Si te vas a otros sitios, pues parecido. En Santiago igual, no. En Santiago Museo de las Peregrinaciones vas y tiene una nave, en Milladoiro. Porque claro, cuando la gente, es lo que digo, le preguntan a la gente que no, de museología igual poco, pero aquí en Lugo, es que el museo de San Fernando es imposible, no cabría todo. Es que no, si haces aquí el museo, si ya es positivo, sala de estudio y tal, pero las piezas que ocupan mucho, pueden estar en una nave. Por poner un ejemplo, como en muchos otros museos, en muchas otras ciudades. Pero algo. ¿Sabes? Algo. Y menos mal, ya digo, menos mal que la Xunta ahora, hace unos años, en la delegación en Lugo, tenemos el almacén de Abella. Menos mal. Pero tú has dicho, es un almacén, eso no es un museo. Claro, no, es un bajo, no es un almacén. Claro. Es un bajo en un edificio y que, gracias a Carolina y Marta y Elena, y que están allí, menos mal. Sí, obviamente. Menos mal, pero ya están a tope. No está Carolina hoy por aquí, estaba el otro día. Están a tope. Y yo quiero llevar los molinos de la Peningalla, y tengo que llevarlos en mi coche, y tengo que bajarlos yo a peso, porque claro, se los va a pasar Elena. Ahora ya tiene un carro, menos mal. Pero es que antes, cuando se apareció es que, claro, si hablamos de anécdotas, cuando apareció la escultura esta en la Rúa da Xesta, un viernes por la tarde, pues hubo que meterla en el maletero y llevarla para mi casa. ¿Dónde la llevas? Y estuvo 2 días allí hasta que ya dije, mira, Elena, va para allá, y está allí. Y Carolina le hizo una caja espectacular y la tiene ahí muy bien conservada, pero claro, vosotros no la vais a ver. Es que es así de triste, los lucenses no la vais a ver. Es que no veis materiales, os los digo así a la cara, no veis materiales, los únicos materiales que veis en los museos es de excavaciones de hace 30 años o más. Todo lo que hay por ahí, lo podéis ver en lo que publicamos nosotros, los pocos que publicamos. El resto está metido en cajones y menos mal, y que no se pierda. Y es una pena. Yo no lo digo como arqueólogo, lo digo como lucense, me fastidia que no haya no sé. No sé quién le tocaría, pero tendrán que ponerse las pilas. Tú no lo vas a solucionar, ni yo. Esto es un mal endémico que ya viene de hace muchos años, del año 86, y seguirá todavía. Y no solo Lugo, ya lo sé, pero bueno, después no. Y en todos los sitios cuecen habas, porque yo excavo en León también, capital, y sé lo que hay, y como Zamora sé lo que hay. No, claro. Sí. Es complicado, es un tema complicado. Pero bueno, si queremos avanzar, ya que ya que esta gente de la COS III facilitaron este tipo de charlas informativas y tal, más que conferencias de charlas y tal, hay que agradecerles el tema. Así contamos con alguna asociación cultural, algún banco, tal, que nos permitan algún día hacer una exposición de arqueólogos que hayan trabajado en Lugo, con gente que haya trabajado en sitios donde hay material de Lugo también, para poner una puesta al día. Que sería muy interesante confrontar los materiales de otras excavaciones de años anteriores con los de ahora y organizar tipologías, por ejemplo, de vajillas, ¿no? Por ejemplo, las engobadas. Hemos hablado de las engobadas muy tardías, pero Enrique Alcorta se acordará perfectamente las engobadas que había iniciales de época galaico-romana, para llamarlas castresas, con un bruñido negro impresionante, con los patitos de decoración, etcétera, y que tenían luego por dentro un engobe anaranjado espectacular. Sí. No, a ver, las puse, pero no me paré. Sí. Es decir, que dentro de la engobada ya hay mucho material. No, pero eso está publicado. Eso, sí. Es todo un mundo. Tú has abarcado hoy un mundo amplísimo. Yo no sé cómo es capaz de abarcar ese mundo tan esta de amplio. aquí, que dices tú, esta de aquí arriba, o esta es tal cual, la que dices tú, la decoración. Pero claro, o estas. Pero claro, es que son muchísimas. Bueno, eso se hizo en Lugo hace 2 años o 3, lo que hicimos en la cárcel, el Congreso de Cerámica Antigua en el Oeste Peninsular, y estuvo genial. Vinieron los medios especialistas de cerámica de época romana que hay en la península, sobre todo en la zona norte, desde Cataluña, País Vasco, Aragón, Madrid, los de Sigilata de Tricio, de tal. Hicimos workshops, seminarios con cerámica y fue un avance espectacular y todo el mundo se lo ha encantado. Y se hizo desde el Concello, con el Obradoiro. Pero claro, se quedó ahí. Y estuvo muy bien, salió la monografía, se presenta, tenemos el libro que estuve coordinando, está ya por ahí, ya te da una copia. Y está muy bien, pero eso es otra cosa, eso es la investigación. Pero yo me refiero cuando la gente de Lugo habla del museo, que sí, un museo sí, que sí no, que el turismo, que sí tal, y no pensar solo en el turismo, un museo tiene que estar porque es que tiene que estar.
estamos en el siglo XXI y en Lugo hace falta un centro de referencia, porque hace falta, nada más. No hay que dar más explicación, es que hace falta. Y el que no lo entienda, pues entonces, ¿qué queremos? Que se quede Lugo. La materia prima que tenemos es eso, aquí no hay mar, Pero la cerámica no hay petróleo. Es el vidrio romano, materiales como las conchas están olvidados, tirados por ahí, conchas marinas y tal, muy interesantes. Sí. Hay madera romana. Claro, ya no te digo nada si te aparece material orgánico. Tú las maderas del balneario, ¿qué tratamiento les das? ¿Te salen las maderas? ¿A dónde las llevas? En el museo no tienen balsas para meterlas en tal. En Vigo tuvieron que hacerlo. En Vigo, en las salinas romanas, tú sabes que está apareciendo mucho material orgánico. Sandalias, barcas, platos de madera, troncos. Salió un bosque anterior del 8000 a.C., pues ya ves a Mario César con los de la grúa, con los de la obra, en una grúa de la constructora, llevando las vigas del 8000 a.C. para el museo. Y claro, ahí tienen lo que pueden. Aquí la Politécnica... Si te aparece eso aquí... Hay gente de la Politécnica que está estudiando madera y tal, y es la que me la recoge a mí. Tienen las cámaras especializadas ya, con temperatura y demás, y te estudian la madera. De hecho, ahora va a salir una publicación entre ellos y mía sobre castaño de época romana aquí en la ciudad de Lugo. Pero claro, muchas veces la administración incluso no sabemos, yo me busco la vida como te la buscas tú, la propia administración, pues no tenemos una relación de qué gente puede colaborar. Yo ahora estoy intentando colaborar con la Universidad de Vigo para temas de morteros romanos. Entonces, claro, esto tiene que estar más oficializado. Yo te doy la razón plena, y eso somos todos conscientes, creo que la Administración también, que haría falta unar esfuerzos y que hubiese, si no un museo como continente, espacio físico de guardar, digamos, todo tipo de material, sí por lo menos de cada año o 2 años hacer una puesta en valor e intentar ver qué material hay en Lugo, a organizar prioridades, qué material corre más prisa y demás. Porque, bueno, porque no se trata, lo que dice la Xunta, de inventariar material. El tema de inventariar es un tema muy ambiguo. Eso es cerrar el expediente, nada más. Es un cerrar expediente administrativo. Yo dije el otro día cuántas monedas que están depositadas en el museo por ejemplo, de la Plaza Soledad, están todavía hoy... Enrique está inventariando. ¿Cuántas monedas llevas inventariadas de Quinta da Grade? O miles. Miles. Claro, pero... Miles de monedas inventariadas. Pues está solamente para eso, pero bueno. Claro, hace falta unas cámaras, hace falta un especialista, hace falta para tal. Bueno, yo creo que esto está... Lo que hay que aclarar ya... La universidad, nos ha tocado el tema, la universidad sí que es cierto que ha mirado por otro lado desde siempre. La Universidad de Santiago, aquí en Lugo, pues no... Yo tenía la tesis en la USC y ahora estoy en la de Vigo. Y hemos pedido un proyecto que ojalá salga. Si sale el proyecto de la Universidad de Vigo, pues podemos hacer analíticas para caracterizar toda la producción cerámica de Lucus Augusti, ¿sabes? Caracterizarla toda. Pero claro, si sale y hacer alguna intervención, excavar donde tú puedas, no donde te toca. Porque claro, nosotros excavamos, hoy te sale un horno, mañana te sale una piscina, mañana tal obra, te sale esto. Pero excavar en sitios donde tú puedas excavar donde quieras. Lo que decía, no, el otro día en las redes, ¿no? Metiéndose con el arqueólogo municipal, el friki este, ¿no? Que es que no, es que en el Carmen está el anfiteatro y el arqueólogo no quiere excavar. El arqueólogo excava en la finca que puede, no donde quiere. Vale, y saldrá lo que saldrá. ¿Qué más queremos que salga el anfiteatro? Si no sale, no sale, ya aparecerá, si es que hay. Esto es una discusión muy vieja. Yo ya hace años he planteado que en Lugo se hacía falta un patronazgo para dirigir las excavaciones de la ciudad de Lugo, montar objetivos, necesidades y urgencias. Claro, sí. Una discusión que se abrió en la sociedad civil lucense y quedó ahí, se disipó y no se llevó Se habla cada cierto tiempo, si hay lecciones, si hay estas charlas, pero mañana nos vamos y ya cada uno pues trabaja en un banco, otro es profesor, tal, se olvida, pero nosotros seguimos, pum, 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 pum. Y claro, hasta que un día pase lo que va a pasar. Pues que esos materiales desaparezcan. Y va a ser un problemón. Bueno, pues tú estás hablando, por ejemplo, del Museo de la Plaza Soledad. Como arqueólogo solo está Enrique. Claro, Enrique solo ante el peligro ahí, creo que puede hacer muchas claro. cosas. Y en Viladonga ya no tienen arqueólogo. En el ayuntamiento está aquí, que solo. Hay técnicos, restauradores, pero no hay arqueólogo. Esto es un problema de nuestros políticos. Si hay dinero para una pasarela... No es para los políticos. Los políticos no tienen. Los políticos si ven que hace falta poner, lo ponen. Pero si no lo ven que no hace falta poner, si no hay una necesidad... Y la necesidad, hay necesidad de fiesta, hay necesidad de vestirse y hacer fiesta, dar de lucus, que me parece muy bien. A mí la chufla me va como al que más. Y hacen un trabajo espectacular, porque están llegando a límites sospechados de caracterización, de documentación, o sea, ya ves tú cómo nos preguntas, alucinas. Pero claro, si tiramos por otros derroteros y vamos a lo serio, también,
Yo no suelo hablar de... Igual también los políticos toman cartas en el asunto, pero si no hace falta, no se crea la necesidad. Yo en 91-93 de la Rúa Nova metí a Orozco una hora explicándole todo lo que había allí. Y explicándole todo eso que dices tú, ya en aquellos años, en los años 90. Estaba Orozco de alcalde. Primer mandato, me parece. Mira el tiempo que ha corrido y tal. Los políticos saben perfectamente casos, lo que yo no digo, pero claro, el arqueólogo, ¿qué le vas a hablar tú de arqueología? Claro, pero yo no digo nosotros estamos siempre con nuestra matraca. Yo digo la gente, las asociaciones, los que les gusta la historia, los que les gusta esto, lo otro, los que les gusta Lugo, los que presumen de Lugo, los que presumen de la muralla, de no sé qué, de que Lugo es Augusti, patatín, patatán. Pues habrá que hacer un día algo y decir, a ver, ¿se hace o no se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Sabes? Pero claro, no, esto no es... Claro, la democracia, ¿no? Votamos, ¿no? A ver, tendrán que hablar de esto los que saben de esto, digo yo. Si haces un hospital, ¿cuántas salas de reanimación? Digo yo, le preguntarán a alguien que sabe, ¿no? No al arquitecto. El arquitecto tendrá que diseñar un hospital, pero en base a unos criterios. Pues aquí igual, si se hace un museo, pues habrá que saber que un museo no es solo vitrinas, ni mucho menos cilíndricas. Tiene que haber un depósito. Lo primero es un depósito, salvaguardar los materiales. Lo primero que sale de lo que tiene que hacer un museo, salvaguardar un depósito, donde recogerlos, ya tenerlos, exponerlos, investigar. ¿Y eso qué lo hace? El bedel, el que va a abrir y cerrar. La empresa que le toca, no, tiene que ser técnicos, le hace falta técnicos, no hay más. Por esa razón material está en Pero claro, casa de los arqueólogos. no hay más. Y si no tenemos... mientras no sea eso, pues seguiremos otros, pues mira, desde el 85, bueno, estamos en el siglo XXI ya avanzado, en 2021. Está ahí mi hijo, bueno, ya se fueron con 8 años y me moriré yo y esto va a ser igual. Pero claro, el problema va a ser cuando tú te mueras, o Enrique, o yo, espero que dentro de muchos años, los materiales estén en un sitio controlados, ¿sabes? E inventariados y con toda la documentación. Y es un problemón. Y después, yo como lucense, claro, yo controlo los materiales que me aparecen a mí, o a los colegas, o yo si un día me enseñas la excavación, pero tú no has visto la estatua, por ejemplo, y tú gustaría verla. Pues tenemos que ir un día allí, pero claro, o cualquier persona que está aquí le gustaría ver qué está apareciendo. Pues no pueden verla porque es que no hay un sitio donde verlo. Pero no hay desde el año 86. O sea, porque el Portamiña, los materiales que ven en Portamiña, es de la exposición de Imaco antigua. ¿De qué año era eso? 95. Los materiales que tienen en el museo, bueno, ya tenemos que irnos, creo. El material del museo, vamos, está ya más... Que la puesta en valor es necesaria de vez en cuando con todos los arqueólogos. ¿Por qué razón? En ese momento, por ejemplo, te fui a ver la estatua porque estaba trabajando en Astorga Minería. Claro, el problema de los arqueólogos es que estamos... Sí, pero lo lógico es que la estatua, Paco, la estatua no es una pieza cerámica de estas que hay cientos de miles, que estuviese expuesta para que los lucenses lo viesen. ¿Sabes? Quien dice la estatua dice muchas otras piezas. Yo tengo 14 o 15 fustes, ¿a dónde los llevo? Si el museo, tú hablas del museo de la calle Breogán, ahí está muy bien, es el almacén que tenemos ahora. El de aquí en Iglesias. Claro, sí. pero es que no tiene acceso para meter piezas líticas. Claro, lo que yo me refería. Tú, cuando llegues tú con todo tu cargamento, ¿quién te va a ayudar a descargarlo allí? ¿Quién paga? Yo tuve que ir a ayudar a los técnicos del Museo de Bilbao, claro, porque no podían a mover la estatua cuando fue o sea, podéis venir viernes o sea, es que es así. Y llevar yo mi carretilla para llevarla. Es que es muy cutre, pero es que es así. Así estamos en Lugo. Todos los de las de Lucus y por ahí y tal, joder, moveros un poquillo. Yo ya estoy hablando demasiado, porque esto a los de la Xunta no les hace mucha gracia, o a los del Concello. Pero es que es así. Es así. Yo mañana ya, tras. En la próxima charla, pues habrá que invitar 50% políticos o técnicos de la administración. El otro 50% serán arqueólogos. Yo no sé a quién habrá que invitar, a mí me da igual. Yo hago mi trabajo, hago lo que puedo y no tengo que dar lecciones de nada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, yo creo. Pero después no protestemos. ¿Sabes? No protestemos, porque es eso. No más. Yo lo tengo claro, vamos. Pero bueno, no sé, son 10 menos cuarto, no sé si habrá que irse. Has hecho un buen trabajo. No, a vos.